Sí, disculpas, no. Que vamos por la, creo que ya tengo por aquí una chuleta, creo que ya la quinta charla que organizamos aquí en el Llevadero con temas de interés, pensamos que de interés para todo el mundo. Y ya la última, ya la de patrimonio cultural. Empezamos por vivienda ya por febrero y pasamos por transporte, patrimonio, participación ciudadana, perdón, y servicios públicos. Y hoy vamos a tratar el tema de patrimonio cultural. Yo solamente hago la presentación, presento al Llevadero, que es una asociación que nacimos hace, pues, ¿qué? 2018, creo recordar. Sí, nos pilló la pandemia, que fue 2018-2019. Y bueno, con esta finalidad, ¿no? De cubrir un hueco en cuanto a este tipo de charlas de pequeño formato y que no, dándose cuenta de que no hay un lugar un lugar público, digamos, gratuito, donde se puedan organizar charlas sin un coste inasumible en muchos casos para la gente que los puede organizar, como puede ser una asociación altruista como el Llevadero. Entonces, bueno, ahora mismo tenemos este pequeño local que da lo que da de sí, pero que, bueno, pues estamos contentos, sobre todo con la asistencia de un día como hoy, que está casi lleno. Hay algún hueco por ahí, pero bien. Y bueno, pues seguimos en ello, ¿no? Lo de siempre, que decimos siempre, financiamos con aportaciones particulares, hacemos lotería todos los años en Navidad, aunque sea una lotería, tenemos también dentro de la asociación ciertas críticas, porque la lotería ya en el sentido de que es autoengañarse en realidad, ¿no? Pero bueno, hay que buscar recursos donde se puede y animamos a que participéis en la colaboración que queráis voluntariamente. Dejo todo en manos de Noelia, que va a ser la moderadora. Noelia, que ya la conocemos a Polarte seguramente, a todo el mundo, y no necesita muchas presentaciones y tú ya haces todo lo demás. Vale, pues ¿de acuerdo? ¿se me oye bien? ¿Se nos oye? Sí, ¿no? Bueno, pues nada, lo primero, muchas gracias. Bueno, gracias a todas y a todos por venir hoy a esta mesa redonda, que es la última, como decía Manuel, y sobre todo estando el día así tan guapo, que parece que apetecían quedarse fuera, ¿no? Tomando un poco el sol. Como soy de la Asociación Cultural Polarte, también soy historiadora del arte, soy profesora en el Instituto Río Nora, y sí que en el pasado, antes de ser docente, trabajé en catalogación de patrimonio cultural en distintos municipios asturianos, con una empresa que está afincada en Mieres de gestión cultural, que es Pozu Espinos, ¿no? Pues estoy muy contenta de estar aquí con Ignacio Galán, de Iniciativa Pueblo Asturiano, con Maite, de la Asociación Siero Musical, y Juan Luis Berros del Partido Popular. Y la idea es hablar un poco de la situación en la que se encuentra el patrimonio cultural de Siero. Antes de cederles la palabra, porque realmente pues yo vengo aquí un poco pues, a preguntar, a moderar o a intervenir. Nunca lo hice, la verdad sí que estuve en charlas y en otros formatos, pero pues es la primera vez que hago de moderadora. Pues antes de que empiecen a hablar ellos, pues hacer una pequeña introducción de lo que sería el patrimonio y un poco el marco legal que lo protege de una manera muy breve, ¿no? A día de hoy yo creo que la protección de la memoria es muy importante, ¿no? En un mundo como en el que vivimos, que es un mundo globalizado, en donde todo se tiende a homogeneizar y se pierde así toda singularidad y rasgo identitario. Y entonces la herramienta más eficaz para proteger esa memoria es la salvaguardia del patrimonio cultural, ¿no? El patrimonio cultural, ya sea en su contexto, en museos, archivos, bibliotecas. Y no solo es una herramienta el patrimonio para salvaguardar esa memoria que nos diferencia de otros lugares, de otras gentes, de otras culturas, sino que además de ser ese registro del pasado, habla del presente, porque según sea el estado de nuestro patrimonio, ¿no? Pues habla de la sociedad que somos, y además en el presente generamos un patrimonio que luego va a quedar para el futuro, aparte de nuestro deber de conservar el que nos ha llegado hasta aquí. Entonces el patrimonio no solo es un testimonio y una herramienta para valorar cómo somos como sociedad, sino que también somos la sociedad que garantiza el patrimonio del futuro, ¿no? ¿Cómo se protege el patrimonio cultural de Siero? Pues el patrimonio se protege por la ley estatal, ¿no? Sería la ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Cultural Español,
En esa ley se establece que los deberes públicos están obligados a proteger, conservar y enriquecer nuestros bienes, y en esa ley definía el patrimonio como bienes muebles, inmuebles, arqueológicos, etnográficos, archivos y bibliotecas. Daba una definición muy genérica de que serían todos aquellos bienes con valor histórico, artístico, científico o técnico que conforman la aportación de nuestro país a la cultura universal. Esa ley dejaba en el aire elementos esenciales del patrimonio de los que vamos a hablar hoy por las personas que me acompañan en la mesa, como pueden ser el patrimonio lingüístico o el patrimonio musical. Aunque sí que archivos, bibliotecas, documentos están relacionados con ese tipo de patrimonio, no había como una especificación concreta sobre ese tipo de patrimonio, y entonces se desarrolló la Ley 10/2015 para la salvaguarda del patrimonio cultural y material, que viene a cubrir ese hueco y defiende ese otro patrimonio que no se puede tocar o ver, o sea, sino que se siente o se escucha, como puede ser la música o la lengua, ¿no? Eso sería el marco general, que es el marco estatal. De ahí iríamos al marco autonómico, que sería la Ley del Principado de Asturias 1/2001 de Patrimonio Cultural, que establece la protección de los bienes patrimoniales asturianos en 3 niveles, ¿no? Los bienes de interés cultural, que tienen la máxima protección legal. En nuestro municipio hay distintos bienes de interés cultural, algunos que tienen un estado de conservación más o menos bueno, aceptable, y otros ruinoso. No sé, pues desde palacios como el Palacio de Celles, el Puente de Coyoto, también túmulos, iglesias como la de San Esteban de Aranil. Luego estaría el siguiente nivel de protección, que son bienes de valor relevante pero no excepcionales, que estaría el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias, que dentro de ese inventario también hay bienes de siero, como puede ser la Plaza Cubierta, el Ayuntamiento, algunas viviendas, casonas, palacios, algún elemento industrial. Y luego ya el tercer nivel que recoge esa Ley del Patrimonio del Principado de Asturias serían los catálogos urbanísticos municipales, que además van ligados a los planes generales de ordenación urbana y que serían la primera línea de defensa de lo que es el patrimonio local. En esa Ley del Patrimonio asturiano se habla del deber de conservación que tienen los propietarios y las propietarias. Se marca un control estricto para hacer obras, se prevén incluso la posibilidad de sanciones, expropiaciones por interés social. Eso es lo que marca la ley. Luego ya hay que bajar al terreno local, a lo que pasa en la realidad, porque muchas veces vemos que no hay esa verdadera conservación, ni muchas veces se dan esas sanciones o no se hacen las cosas todo lo bien que deberían de hacerse, ¿no? Y luego, lo que se refiere al municipio de Siero, como se adelantaba, pues estaría el catálogo urbanístico, vigente ya desde 2006, que integra bienes de interés cultural y los bienes que están en ese inventario del patrimonio cultural asturiano, y luego habría también patrimonio local propio. Ahí se incluyen otros edificios que no son BIC, que no estarían en ese inventario del Principado de Asturias, y que sí que están integrados. También hay escuelas, otros puentes, otros restos de yacimientos arqueológicos, muchas casonas. Eso se puede consultar la página web mismamente del ayuntamiento. Sí que pues no hay relación con patrimonio etnográfico, hay poco, relación con la música o la lengua tampoco, hay luego algunos apartados, pero no hay nada específico. Y dentro de los niveles de protección que habría en ese catálogo urbanístico, pues habría protección integral, parcial y ambiental, ¿no? Y el Ayuntamiento de Siero, como es la administración más cercana, es quien gestiona las licencias, aplica pues a la disciplina urbanística, tiene el deber más o menos de mantener ese catálogo actualizado, y puede colaborar también con el Principado para promover la rehabilitación y la puesta en valor. También a veces es obligatorio que el Principado haga informes, memorias, antes de intervenir en determinado tipo de patrimonio, ¿no? Y bueno, este sería un poco el marco general, y entonces en este contexto pues el patrimonio, siempre hay unos focos de tensión que igual salen hoy a colación, que sería el patrimonio, la protección del patrimonio frente al desarrollo económico o el desarrollo urbano, que se ven en casos en Siero, de un tratamiento en el que se ha perdido patrimonio con supuestas promesas económicas, como parte de lo que pasó en Solvay, que luego pues quedaron ahí, tampoco se usaron de la manera que se dijeron al principio. La propiedad privada frente al interés público es otro foco de tensión en el caso del patrimonio en general.
Luego, otro foco que es importante desde mi punto de vista sería lo etnográfico y lo inmaterial, porque serían los grandes olvidados muchas veces del patrimonio, ¿no? Y tienen pues, doble riesgo de perderse o de no protegerse lo suficiente. Y luego también, antes comentaba Manuel cuando introducía esta mesa, que este local, pues que a veces se echan en falta espacios para el uso ciudadano y entonces la ciudadanía pues es muy importante para la conservación del patrimonio y tiene que ver el patrimonio como un bien, más allá de lo que sea el patrimonio como un bien turístico, que eso a veces sí que... sino también que el patrimonio pueda ser utilizado por la ciudadanía para otros usos y que así también se pueda mantener la conservación. Y luego, otro aspecto importante que a mí me parece relevante es el patrimonio como bien de futuro, ¿no? Que a lo mejor podamos reflexionar un poco hoy aquí si surge acerca de la idea de qué tipo de patrimonio, no solo cómo conservamos el patrimonio que tenemos, sino qué patrimonio estamos creando a día de hoy aquí en Siero, ¿no? qué cuál cómo es. Y bueno, dije que iba a dejar hablar y llevo mucho rato hablando. Entonces, quizás para empezar, una pregunta muy general, que luego que cada uno de vosotros o tú, Maite, cada uno lleve a su propio terreno, pero ¿cómo veis cómo es la situación del patrimonio cultural aquí en el municipio de Siero? No sé, igual podemos empezar así, que empiezas tú, Ignacio. Vale. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por invitarme a estar aquí hoy. La verdad que sigo las tres actividades que hacéis con mucho interés y parece que esto ya va a ir, que espero que tenga muchos años de vida porque da mucha vida al concello de Siero. Yo quería irme a medio camino entre Xixón y Siero, la Collar y el pueblo de los mis abuelos. Y ahí hay una vieja iglesia, la iglesia de San Pedro de la Collar, que se quemó en la guerra. Y entonces en ese momento ese patrimonio cultural, una iglesia que está ya en el testamento de Alfonso II, que tiene una larga historia y que quedó pues, en ruinas, una ruina controlada por suerte, pero en ruinas. Y en el determinado momento, en los años 60, pues en cuenta de decidir arreglarla, pues el cura en aquel momento del pueblo decidió hacer otra iglesia en una especie de estilo neocolonial que, bueno, está totalmente desencajada de lo que es la arquitectura del pueblo y no tradicional, ¿no? Al lado de esa iglesia de San Pedro de la Collar, aparte de esa ruina, hay un techo milenario que también nos fala así pasado de esa transmisión de un patrimonio inmaterial, de una tradición y de un espacio sagrado especial para la gente que vivía ahí mucho antes que nos. Y decidió pasar una carretera en riba de los raigaños del techo, bueno, pues haciendo que sufra bastante el árbol, ¿no? Este árbol milenario. Creo que hay una metáfora muy buena de lo que nos pasa también con el patrimonio inmaterial, ¿no? O sea, ya un momento en el que tenemos, en el caso de Siero y de toda Asturias, tenemos un patrimonio lingüístico, tenemos una lengua como la asturiana que está en dificultades y hay dos opciones, una es dedicar recursos y dedicar esfuerzos sociales y públicos y privados también a ponerla en valor, a recuperarla, a dar futuro, a transmitirla al futuro y conservarla. Otra es pues, hacer otra iglesia, como dice con la Collar, o sea, vivir en otra lengua, abandonarla, dejarla ruina y tirada y no preocuparse por ella. Entonces, creo que, bueno, muchas veces como lo físico, el patrimonio cultural material y es más evidente y es más tangible, pues parece que ¿cómo podemos dejar esa iglesia así? No puede ser, no podemos dejar que caiga, ¿no? Pues con el patrimonio material pasa igual, o tendría que pasar igual, tendríamos que escandalizarnos de igual manera. Y yo creo que conozco que sigo de cerca lo que se fa en Siero, pues creo que no se está haciendo un trabajo precisamente muy importante en el Concello de Siero, en lo que es la recuperación, la puesta en valor del asturiano, del patrimonio inmaterial en general de Asturias, ¿no? O sea, hay ejemplos bastante llamativos como, no sé, ahora se están poniendo en esos retondes que están haciendo en cuenta de poner un horro o recuperar, aprovechar ese patrimonio, como hay gente aquí en el Concello que fixo con muy buen saber hacer, pues deciden poner a los pitufos, ¿no? Por ejemplo, poner cosas que dices, bueno, ¿por qué no aprovecharnos de nuestro patrimonio cultural, exponerlo, difundirlo y tenemos que tirar de elementos totalmente externos y que no tienen mucho sentido, ¿no? Entonces, bueno, creo que
hay mucho que hacer en ese camino y que tiene que nacer también un poco de la sociedad civil el que involucremos a las instituciones a que tengan claro que, bueno, hay que cumplir esas leyes que nos amparen para proteger el patrimonio inmaterial, porque en Asturias hay también además una ley de uso del asturiano que en su día aprobó además un gobierno del PP y que tendría que cumplirse con más ganes y tendría que hacerse muchas más cosas. Entonces, bueno, en Siero creo que estamos en una situación en la que, bueno, fíjose más en el pasado, hubo más acciones, había un servicio de información lingüística funcionando y hubo una aprobación de una toponimia que hoy muchas veces no se cumple y que creo que hay que ponerse los piles, así para empezar, luego ya apoyamos. Bueno, hay muchas cosas de las que yo, o sea, como daba pequeñas pinceladas, ¿no? El patrimonio del futuro que estamos creando, la debilidad que sufre el patrimonio lingüístico, porque eso, parece que vemos mejor las cosas físicas que no las que escuchamos o sentimos, ¿no? Sí, aunque les vemos, muchas veces tampoco les cuidamos, ¿eh? No, porque es evidente que tenemos un signo patrimonio físico, material en Asturias que Cataluña, ¿no? Maite, ¿tú cómo lo ves? Como veo que desde el punto de vista de la música o en general. Desde la música en general, lo que... Sí. A ver, desde la música, a ver, hay que partir del hecho que sí, que en Siero, bueno, pues hay una tradición musical muy importante, tanto que viene ya, en concreto en la Puerta, desde hace ya... No, se me oye. Okay. ¿Se oye bien? Sí, sí. Arriba voz. Algunos acaban de Sí, vale. Vale. Esto del micro, bueno. Micro, cámara, todo. Esto va para la posteridad, para el patrimonio futuro. Casi más que no. Pues lo que decía, que hay una tradición que ya viene ya del siglo pasado e incluso del anterior, ¿no? En concreto en la Pola. Hay dos instituciones que llevan peleando por el tema musical, dos instituciones no públicas, sino privadas, dos asociaciones que llevan tirando por la música, y una de ellas es en concreto la que, bueno, no represento, pero bueno, vengo como un poco en su nombre, que es la Asociación Musical, que lleva más de 100 años trabajando por la música. En ese sentido, no solo desde Siero Musical, sino de otras entidades, yo creo que va bien. Lo que creo que va mal son dos cosas. Una, en Siero proliferan coros, bueno, hay, no sé, como setas, hay coros en todos los pueblos. En Liedes hay 3, en lo que es Liedes hay 3 coros, ¿no? Pero yo creo que no están bien enfocados, la mayoría de ellos, ¿eh? Eso es responsabilidad básicamente de los organizadores, o de los directores. Yo creo que, sé que, bueno, no sé si esto trascenderá al mundo en general, y sé que a muchos no les va a parecer bien, pero yo creo que hay que subir el nivel cultural y el nivel de nuestras asociaciones corales. El nivel es muy bajo, como decir, bajísimo. Entonces, bueno, eso es la responsabilidad de las personas que lo organizan, de sus directores, evidentemente, no de los coristas hacen lo que le piden. Y después, por otro lado, yo pienso que debería determinadas asociaciones, y sobre todo aquellas que trabajan y que se sabe que trabajan y que trabajan bien, deberían tener un apoyo mucho mayor por parte de las instituciones públicas. En concreto, también yo he hecho aquí un poco la culpa a la interventora del ayuntamiento, que es un poco especial. No sé si vosotros tenéis relación con ella, pero es un poco dura de roer. Con la pandemia, bueno, pues el nivel de subvenciones se bajó. A la mayoría de nosotros, por ejemplo, en el caso de Siero Musical o la banda de música, se nos bajó a la mitad. Evidentemente nadie protestó, porque evidentemente la pandemia era lo que era, y el dinero en aquel momento, evidentemente, se necesitaba para otras cosas, no para eso. Y no había actividad, entonces no tenía sentido. Pero pasaron los años, estamos en 2026 y no se nos volvió a subir.
con los costes son mayores, estás haciendo muchas más actividades que estábamos haciendo con anterioridad a la pandemia y sin embargo eso no sube. Yo creo que desde las instituciones públicas no se valora el trabajo que hacen determinadas agrupaciones, pienso. Y muchas veces no se dan cuenta bueno, por lo menos vosotros, los de Llavaderu, que estáis metidos en estos berenjenales, muchas veces hace más la voluntad que los medios con los que tienes. Quiero decir, muchas veces desde las entidades privadas, con muy pocos recursos, eres capaz de hacer mucho, cuando a lo mejor la administración, para hacer lo mismo, va a gastar el doble de recursos. No sé si estáis de acuerdo con ello o no. Sí, sí. Entonces, yo creo que en ese sentido están equivocados, están gastando mal el dinero. Da el dinero a quien sabes que te va a hacer una cosa y que te la va a hacer bien y no la hagas tú por el triple de presupuesto, creo yo. Bueno, a lo mejor estoy equivocada. Y después, por otro lado, bueno, estoy totalmente conforme con lo que comentaste tú anteriormente. Pero yo también digo que yo creo que hay muy poca, se está perdiendo sensibilidad por parte del público en general, o sea, del pueblo, de nosotros. Ya no hablo de la administración, sino de nosotros mismos, ¿no? Yo, mi madre tiene una casina, mi padre en la Tella, que está aquí al lado, en la cabaña, que, bueno, nada, son 4 casas. Y había una fuente que estaba hecha había mucha gente que pasaba por el camino y no sabía que había fuente, no se veía, o sea, yo era un desastre. Y nadie se acordaba de aquella fuente, vaya mierda, porque esto es un no sé qué. Entonces, entre 4, de los 8 vecinos, entre 4 dijimos, esto hay que sacarlo para adelante. Y bueno, pues hablamos con el ayuntamiento nos facilitó materiales y los vecinos pues arreglamos la fuente. Curiosamente, ahora resulta que maravilla de fuente, qué guapo quedó la fuente. Entonces, a lo que voy es que muchas veces no somos capaces de valorar lo que tenemos. Estarán en malas condiciones, pero tiene un valor que hay que recuperar y valor que hay que ensalzar e intentar restaurar en la medida posible o llevar hacia adelante. Y entonces yo creo que falta sensibilidad por parte del público en general, del pueblo. Se está perdiendo. No sé muy bien por qué, pero yo creo que se está perdiendo. Lo mismo yo que sé, la casa del jardín, cuando la arregló Ovidio Moro, pues yo oía a mucha gente decir, madre, pues para conservar esa fachada, pues vaya mierda de fachada. Y digo, oye, pues vaya guapa, hasta que es una casa, no sé, funcionalista, nacionalista. Sí. Arreglada y ahora quedó una fachada espectacular. Entonces no tenemos esa sensibilidad, la estamos perdiendo. No sé muy bien por qué. No sé si por producción, no sé por qué, pero yo creo que se está perdiendo. Y bueno, más. No sé, más. Bueno, no, Les digo. Sí, pasa. A ver, hablaste de algunas cosas que también había dicho algo Ignacio, ¿no? Del tema de los recursos, aunque tú, hablando del tema sobre todo de las subvenciones por las iniciativas particulares, ¿no? Que sí que yo estoy totalmente de acuerdo contigo, hay aquí compañeros de Polarte, el tema de las subvenciones a veces es complicado. Sí. Y bueno, también la parte de la ciudadanía, ¿no? De la falta de, a veces de implicación en lo que es la valoración del patrimonio, sin quitar también responsabilidad a lo que son los organismos oficiales. No, sin ninguna duda, pero que eso no la quito de ninguna manera, porque para mí es muy lamentable que todas las obras que se están haciendo en la zona Ay, es que me está doliendo la cabeza. En Santana, en la zona de Santana y el Cristo y demás, no hay un seguimiento arqueológico. ¿Cómo puede ser posible? No hay seguimiento arqueológico. Ya. Y es el casco antiguo de la Pola, es el origen de la Pola. Y no hay un seguimiento arqueológico.
Evidentemente, el propietario privado no le interesa. Eso está claro, porque si aparece algo, pues igual me pagan la obra. Pero es que la administración no lo exige, que sería la primera que lo debería exigir. Creo yo. Sí. Voy yo. Bueno, pues buenas tardes a todos. Bueno, yo tengo que ahondar lo mismo que dice Maite, como el otro compañero que no me acuerdo. Ignacio. Vamos a ver, es bicéfalo el tema es con una doble vertiente el tema del patrimonio cultural en sí. Es decir, estoy de acuerdo en que la administración no apoya y cada vez va a menos nivel de apoyo. Y ahora me refiero a una serie de ejemplos. Pero aparte, es que el movimiento de la asociacionista, digámoslo así, para temas culturales y de protección del patrimonio va a menos. Si fuesen las asociaciones para ocio y para armar fiesta, sí. Eso, no hay sociedades de festejos, del xareu, eso estamos, la gente se une sin ningún tipo de problema y constituye asociaciones. Pero lo que es para el patrimonio, para proteger, para difundir el patrimonio, voy a poner una serie de ejemplos. ¿Cómo está el Camino de Santiago por Siero? Un polo de atracción que Galicia lo tiene súper explotado y hay otras zonas, por ejemplo, la zona de los Oscos, la zona de Grandes de Salime, que tiene una gran vinculación con el Camino de Santiago y saca mucho de turismo, aquí en Siero lo despreciamos. Además, por mi dedicación ahora a la política, veo que es que hay partes del camino que están totalmente abandonadas, no solamente no limpias por el ayuntamiento, sino absolutamente se desprecia el Camino de Santiago en Pola. ¿Cuántos albergues hay? El de Pola. Si yo no me equivoco, solamente hay el de Pola. No hay otro albergue en Siero que proteja, que difunda el Camino de Santiago. Y ya que pasa por el centro. Hay varios caminos reales que vienen de Vega de Poja de Sariego, que tampoco están difundidos adecuadamente los antiguos caminos reales que hoy se utilizan en el Camino de Santiago. Por ejemplo, tenemos la cerámica de Faro, una parte que es de Oviedo y otra parte desde Limanes de Siero, pero la cerámica del Rayo tampoco. Hubo hace tiempo el Ventolín, hay aquí miembros del Ventolín, y yo fui también miembro del Ventolín, que ahora parece que tienen que pedir permiso y pedir perdón, entre otros al ayuntamiento, por celebrar la Semana Cultural, el Día de Huevos Pintos. No se apoya, sigo diciendo, no hay un apoyo. ¿Por qué? ¿Y por qué no hay un apoyo por la administración? Voy a decir una cosa que es de sentido común, pues porque no tiene rentabilidad electoral. La cultura para los gobernantes no tiene rentabilidad electoral. Y voy a decir más ejemplos todavía. Aquí había varios concursos en Siero, había varios concursos de fotografía. Se eliminaron radicalmente los concursos de fotografía. Solamente queda de pintura el Casimiro Baragañá y que recta, más que va como por ejemplo el certamen bianual de Luarca, el de aquí, que lo tenemos de muy buen nivel, prácticamente está en horas bajas. Por ejemplo, estaba hablando de los hidros. Los hidros sí que cuando interesa políticamente, no estoy creo que descubriendo nada, cuando interesa políticamente, los hidros sí se hacen por motivos, de nuevo, electorales, de que si se quiere fomentar o promocionar esa parte, pues por motivos que a nadie se nos oculta, y si queréis entramos en ese debate concreto de por qué unas asociaciones culturales sí tienen un apoyo importante y otras no. Por ejemplo, una de las cuestiones que también es importante, no sé si la moderadora me dirá si me estoy yendo por los cerros de Úbeda. Son muchas cosas. Claro, pero por ejemplo, el decaimiento, digámoslo así, lo que va para atrás en el tema de los hórreos. En el tema de los hórreos, yo os cuento un tema. Tengo un conocido, por no decir un cliente en el despacho, que resulta que se encontró con un problema terrible. Tenía un hórreo en Vega de Poja, que le dio por el delito terrible de poner, como tenía debajo el tractor, echar hormigón, y le obligó el Principado de Asturias, porque está en la carretera de Vega de Poja, es Camino de Santiago, a levantar el hormigón, no había tocado ni del hórreo, ni de la subidora ni de nada, a quitarlo y a ponerlo en grijo suelto,
porque no, el Camino de Santiago, no vaya a ser, y el paisano tiene que dejar el tractorín este que tiene que dejarlo pues allí con humedad, cuando es en el invierno, pues que se encharca y demás, y así 100.000 cosas. Los hórreos, por ejemplo, yo soy el primero en proponer que los hórreos tuvieron su riqueza, su fomento, los hórreos, cuando era una sociedad agrícola y ganadera. Se utilizaba como almacén. Ahora que nadie es agricultor o ganadero y que no se utiliza como almacén, ¿qué alternativa le damos a los hórreos para evitar? Si la mitad de la gente lo que quiere es que el hórreo, antes de que lo obliguen a gastar un dinero enorme en la restauración, caiga la boca, que esté en ruinas, para después declarar la ruina del hórreo y no lo tener que arreglar ni restaurar. De ahí no solamente es cómplice la gente con la administración. La administración calla la boca porque ¿cómo va a decirle al paisano? Te tienes que pulir 30.000 euros en arreglar un hórreo, cuando dice el paisano, pero el hórreo a mí qué me da. Cuando daba, pero ahora alternativas de turismo, alternativas de, que es lo que mucha gente desde el Principado está estableciendo, pues mirar esas otras alternativas para proteger indirectamente también lo que es el patrimonio etnográfico y cultural que tenemos. Por ejemplo, lo último, voy a terminar. Sí. Abundando en lo que dijo Maite, aquí tuvimos una orquesta de cámara, ya no la tenemos. Aquí tuvimos, en Siero, yo me acuerdo cuando yo tocaba la gaita que había cerca de 20-30 grupos folclóricos. ¿Ahora qué hay? 5, 6, por ejemplo. Tengo aquí, hubo bandas de gaitas tanto en Coyoto como en Lugones como en Pola. No hay ninguna ahora, por ejemplo. De ahí que abunde o me ratifiquen el tema de decir, no hay una voluntad, no hay una rentabilidad electoral, y en un presupuesto de hasta 70 millones de euros que tiene el Ayuntamiento de Siero, creo recordar que he mirado antes para preparar esta reunión, que el patrimonio en subvenciones, incluyendo las de sociedades de festejos, igual ronda sobre los 200.000 euros al año para todos, incluyendo sociedades de festejos, ¿eh? Eso va a ser musical, va la banda de música, va todo, y estamos hablando que en un presupuesto de 70 millones tenemos 200.000 euros. Perdón, ¿eh? No, sí. A ver, es que son muchas cosas. El patrimonio es tan amplio y en realidad todos esos casos pues muestran pues distintas problemáticas que tiene el patrimonio, pero también muestran pues eso, la diversidad de patrimonio que hay aquí y algunas de las tensiones que se dan en el patrimonio. El tema de los hórreos, claro, ahí pues está la tensión, la obligación de no dejar caer el patrimonio, de la administración de protegerlo, de evitar que se hagan intervenciones que dañen ese patrimonio, y luego está pues el interés de la persona que tiene ese oro. Sí que a veces es complejo, no sé, sobre por ejemplo el tema del patrimonio etnográfico, que igual a veces se habla un poco menos de ello. ¿Vosotros cómo lo veis? Bueno, los datos que está dando Luis son muy interesantes, ¿no? Porque hablan de un presupuesto muy prove y, claro, podemos echar la culpa a la falta de voluntad popular, pero yo creo que sería injusto, ¿no? Realmente la gente pues tiene muchas preocupaciones en la vida y tiene muchas cosas que hacer. No digo que la echéis, pero entiendo que también hay una parte de responsabilidad de la sociedad siempre. Pero el impulso retroalimenta también ese interés, y si había no sé cuántas bandas de gaitas, pues probablemente había un apoyo mucho más significativo, y eso permitía crear las estructuras para que después podamos convencer a la sociedad de que participe de todas esas actividades, y al final aquí está hablándose de mucha parte de ese patrimonio inmaterial y también del éxito cuando se apoya, ¿no? Como el caso de los hidros, ¿no? De cuando hay un apoyo, hay también una voluntad social y una preocupación del pueblo por sacarlos adelante, pero tienen un apoyo, ¿no? Y eso permite pues que sean un símbolo del concello, que salgan fuera, que se conozcan, que la gente venga a verlos, que tenga interés y que haya continuidad, y personas moces que continúen con esas tradiciones, con ese, bueno, pues cantando o haciendo cualquier actividad que al final está potenciando la cultura inmaterial del lugar, ¿no? Entonces yo creo que una de las claves evidentes es la falta de apoyo público y
como el caso de los ahorros, ¿no? Las ayudas, aunque fueron migrando en estos últimos años, las ayudas autonómicas, que son los que domino más en este caso, siguen siendo muy probes para la cantidad de ahorros que hay en Asturias con necesidades, ¿no? Y luego las dificultades para poder llevar a cabo esos arreglos, por todas las dificultades que suponen burocráticas, por la falta de profesionales formados para poder hacerlo y por lo tanto una espera muy larga, que muchas veces la gente pide una subvención y no puede hacer el arreglo porque no llega a tiempo para justificarla, ¿no? Porque no dan abasto los pocos que arreglen otros. Entonces ahí hay un camino que hacer. En Asturias tendemos mucho a hacer estas cosas, que poner en marcha medidas y cuestiones, ¿no? En Xixón, por ejemplo, tenemos un edificio arreglado que no se sabe qué va a llevar dentro. Están ahí a ver la tabacalera de Xixón, ¿no? En el caso de Niemeyer, en su día también se hizo así. Ahora que cumple 20 años la TPA, fíjese la TPA, y antes nadie se le ocurrió que había que hacer, ni antes ni después, una facultad de periodismo, ¿no? Aquí, de repente, montamos las cosas sin preparar previamente y sin tener una estrategia clara, ¿no? Entonces, bueno, pues, y un poco un espejo de lo que nos pasa en casi todas las cosas, ¿no? Sí, no, estoy totalmente de acuerdo contigo, vamos, en lo que dices. Después, por ejemplo, apuntando en lo que estás diciendo, que muchas veces haces las cosas y no sabes muy bien para qué vas a hacer. Aquí en Silo tenemos un ejemplo clarísimo y algo que la verdad que es demencial. Se gastaron no sé cuánta burrada de dinero se gastó en hacer una bolera que los bolos evidentemente están dentro de ese patrimonio también. Sí. Y no se usa la bolera, se usa la bolera del parque. Y yo no sé cuántos miles de euros se gastaron en hacer una bolera. ¿Para qué? Pero claro, no se hizo esa potenciación en esas escuelas, no se hizo probablemente ese trabajo necesario, ¿no? Bueno, bueno, es que según creo, eso lo sabrá mejor Juan Luis, según creo no tiene el final de obra, según creo. Según creo. La bolera. Según creo, no sé si es verdad o mentira. Pero sí, los guajes iban a hacer de vez en cuando, por lo menos los míos, cuando estaban en la escuela, fueron alguna vez a hacer a clases de bolos, pero bueno, de una manera puntual. Pero, ¿para qué se gastó esa millonada de... ¿Para qué se gastó esa montonada de dinero en el centro de la madera en Carballo? ¿Para qué? Si no se usa. No se usa, no se le está dando un uso. Entonces, claro, ahí la administración tiene mucha responsabilidad, ¿no? Claro. Los bolos son un ejemplo muy bueno de lo desaprovechado que tenemos una parte del patrimonio material en Asturias, sobre todo porque tenemos un ejemplo cercano que es el de Cantabria, donde se potenció realmente. Y güey, los bolos son un fenómeno completamente allí, ¿no? Y la gente mozo juega a los bolos, en los pueblos de los boleres. Aquí en los años finales de los 80, principios de los 90, aficionóse muchos boleres, arreglaronse boleres en la época de Pedro de Silva, pero después fueron dejándose caer y poco a poco casi todos los coles de Asturias tienen una bolera, pero muchas veces en circunstancias y en condiciones que ya no se puede usar, ¿no? O que ya no hay interés por usarlo. Entonces ahí tenemos también otra situación más, ¿no? De tantos de patrimonio desaprovechado, de patrimonio que se deja morrer. Sí. Totalmente, de acuerdo contigo. Ya, al final, o sea, yo al principio hablaba del marco legal, pero o sea, el marco legal yo creo que en general es suficiente, ¿no? No es el problema es que no se aplican siempre las leyes como deberían de ser y luego que también a veces hay una mala distribución de los recursos, porque también algunas veces no es un problema de que no haya recursos, es cómo se distribuyen esos recursos. ¿Cómo se utilizan? ¿No? ¿Para qué? Bueno, el marco legal, en el caso concretamente de lingüístico, pues ahí podría faltar una oficialidad, sería lo que marca la Constitución española para que podamos tener las políticas adecuadas a la situación nuestra, ¿no? Y sin esa oficialidad, pues tenemos ese apaño que es la ley de uso, o si ahora aprueban esta nueva ley de patrimonio cultural que está preparando el gobierno, de identidad que llamen, pero realmente, bueno, pues siempre vamos a estar en un segundo escalón, digamos, en cuanto a derechos y en cuanto a recursos también del Estado, ¿no? Porque decimos que no son oficiales en el ámbito estatal, prácticamente no existen, aunque en eso también se fue migrando un poco en los últimos años. Por lo tanto, estamos ante, bueno, sí que en ese caso de la necesidad de una mayor capacidad legislativa, ¿no? Ya, sí, y también de un mayor apoyo... Pero bueno, sí es verdad una cosa, perdona que te interrumpa, Sí. que hay mucha parte de la legislación que existe que está sin desarrollar. Y en el caso lingüístico exactamente lo mismo, la ley de uso tiene mucho camino por andar y no se acaba de andar ese camino. Y en el caso del resto de las leyes, pues sabemos que también, ¿no? El patrimonio material, de todo tipo de legislación.
Sí, porque luego, por ejemplo, en el caso de algunos bienes muebles de Siero, también muchas veces igual se dieron licencias de obras y luego hay problemas, pero una vez que se dejan caer las cosas es como que ya no hay marcha atrás, ¿no? Que sería un poco parecido a lo que comentabas antes de los hórreos. Y antes hablabas tú, Maite, del tema de la falta de sensibilidad de la ciudadanía, que yo también pienso un poco como Ignacio que no hay que pasar la pelota a la gente, pero sí que tenemos un papel importante, que yo hablaba al principio. Sí, que tiene que haber pero yo creo que, claro, sí. Pero que nosotros tenemos mucha importancia sí. A la hora de obligar a la administración a hacer las cosas. Quiero decirte, y si Sí. nosotros no somos capaces de tener esa sensibilidad hacia determinadas cuestiones Sí. de patrimonio, pues malamente vamos a presionar. Me refiero en el sentido. Sí, me refiero lo que no estoy diciendo es que la culpa sea nuestra. No, yo creo que te entendimos. Me refiero en el sentido de que esa falta de sensibilidad no puede estar relacionada también con una falta de apoyo por parte de las administraciones a que haya más formación o más difusión o de todo lo que sería el patrimonio cultural, que haya más sensibilización, o pues no sé, mismamente en el tema musical, si hay más apoyo, más facilidades para esas asociaciones con una trayectoria tan amplia como si el musical, o otras asociaciones, o que gente joven pueda tocar en no sé dónde, o un montón de cosas, o todas esas bandas de gaitas que había que no vayan muriendo. Ahí no hay un papel detrás también de la administración. No, claro. A ver, yo igual que toda asociación que sea sin ánimo de lucro, y vosotros estáis en este saco, está claro que en buena parte dependemos de la administración y del apoyo que podamos tener. Podemos tener otros medios de financiación, que evidentemente tenemos que tenerlos, sin ninguna duda, porque no tiene por qué correr todo el Estado con ello, pero sí es cierto que necesitamos más apoyo, yo creo. Sí. Mayor apoyo. Las cosas que ves que funcionan, que salen, que se hacen, pues apóyalas, yo creo. Sí. Pero no se valora, o sea, yo creo, en cierto modo es un poco lo que dice Berros, yo no sé si es que a lo mejor no tiene un rendimiento electoral, pero tampoco le ven un rendimiento económico. O sea, la cultura se ve como algo, no sé, como algo muy etéreo, así, algo que está ahí, que está muy guay, ser culto, ir a un museo, ir a ver al Museo del Prado, pero no más. O sea, no se valora por parte de la administración y de los políticos, no se valora. No. Sí, yo sigo diciendo, quiero matizar lo que dije antes, ratificándolo. Tú desde el poder, desde el gobierno, desde la administración, como ves que una actividad cultural tiene respuesta, no te preocupes que se va a apoyar. Bueno. Si tiene... Mira, vamos a ver, no, voy a poner un ejemplo que creo que estamos todos en esto. En Gijón, en Oviedo, como haya un concierto de Bad Bunny, no te preocupes que la administración apoya. Bueno, sí, Claro, no, pero te quiero decir, puse un ejemplo extremo para que veamos dónde estamos. Cuando el político ve una actividad que concita un club de poesía, pues a lo mejor la subvención que le da son 300 o 400 euros. ¿Por qué? Lo primero que va a intentar justificarse el político es decir, ¿qué seguimiento tiene? Porque si tiene mucho seguimiento y yo no apoyo, me van a dar candela. Ahora, si tiene poco seguimiento, lo vendo a la opinión pública diciendo, hombre, pero si es un club de poesía que tiene 5 socios, perdón por la expresión, ¿qué coño le voy a dar? Entonces el político va a remolque. La punta de lanza es siempre la sociedad. Tú a la sociedad dale, al político dale algo que emprenda, que tenga fuerza, no te preocupes, el político lo va a apoyar. Porque no estoy diciendo nada que no sepamos.
En realidad, si tienes movimientos culturales, de protección del patrimonio que estamos hoy hablando aquí, de la lengua, de todo lo que quieras, no te preocupes que el político lo apoya. ¿Por qué? Porque se rige por una política de economía de cada 4 años. Así es, yo lo tengo que decir. Cada 4 años se renuevan los puestos y decir, ¿yo cómo voy a dar patadas en las espinillas de toda la gente? No, hombre, sería anormal si hago eso. Entonces apoyas lo que tiene... antes hablábamos de los sidros, carrozas y demás. Eso va a estar apoyado. ¿Por qué? Porque tiene mucha pujanza ahora el siero. Quizás lo que antes hablábamos de los bolos, como las asociaciones de bolos o los clubs de bolos del siero, pues hay varios, hay unos cuantos, pero concitan ¿qué? A gente mayor, 10, 12 personas en cada club, que a lo mejor pueden ser 60 o 70 en siero, pues bueno, de aquella manera se apoya, por ejemplo. Y yo quiero ser muy sincero, no estoy aquí vendiendo la moto de nada. Estoy en la política y veo lo que se está cociendo. Lo que se cuece en los presupuestos anuales, lo que se cuece es lo que tiene respuesta por parte de la gente y vende, se va a apoyar. Lo que no. ¿Es criticable? Sí. ¿Tendría que ser de otra manera? Sí. Pero desgraciadamente lo es. Ya, lo que pasa es que eso en realidad va en contra casi de lo que decía yo al principio, porque la idea de que el patrimonio sea como un testimonio de nuestra memoria o nuestra identidad, si hay un concierto de Bad Bunny, en realidad pues vendrá mucha gente, pero a lo mejor era mejor que tocaran los de Cueva, ¿no? Yo te quiero decir, perdona, hasta ahora dije, digámoslo así, lo que está pasando. Otra cosa es que yo soy firmemente creyente. Cuando yo estudiaba la carrera, había una cosa en Derecho Constitucional que se llama el reserve power, que significaba, en definitiva, que la administración era la encargada, la depositaria, de que lo que no hiciese la sociedad civil, la administración tenía la obligación de hacerlo. Es decir, es lo que estamos hablando aquí. Sí. Es decir, oye, si hay algo que no sea rentable, pues lo debe de coger la administración. Bien, desde ese punto de vista sí, pero siempre la administración es entonces donde tenemos que hacer cambios legislativos, donde tenemos que decir, bueno, la administración, ¿qué administración queremos? Una administración que efectivamente sea expansionista, que apoye firmemente con mucho dinero en determinados ámbitos que la sociedad civil no está apoyando, o simplemente va a remolque la administración de la sociedad civil. Y aquí podemos empezar a discutir lo que queráis. Porque yo soy plenamente consciente y creyente que la administración tiene que cubrir aquellas cosas que la sociedad civil, por falta de medios personales económicos, no puede cubrir. Entonces, digámoslo así, la administración tiene que satisfacer unas necesidades básicas, pero otras que no son tan básicas, pero que sí son necesarias para lo que es el acervo cultural patrimonial de lo que es Asturias o Siero en este caso. Ya, por ejemplo, sí, te iba a preguntar precisamente a ti, Baile, no, que lo del tema de los recursos, que muchas veces, o lo que tiene tirón o no tiene tirón, yo creo que siendo musical sí que es importante y hay mucha gente que la sigue, no creo que sea una cosa que no respalde la gente. Sí. Y tampoco se necesita a veces tantos recursos. O sea que, aparte de que el patrimonio no se pueda ver en niveles de rentabilidad, realmente echáis las subvenciones antes que recibíais, o sea, eran unas cifras que no se puede hacer frente a un concejo como el de Siero. Hombre, yo creo que sí puede hacer frente, claro. ¿No? Que el porcentaje de esas cifras que diste tú antes es mínimo. Claro. A ver, evidentemente todo eso lo suple, pues bueno, a base de mucho trabajo y de lo que decimos, que si la lotería, que si no sé qué, todo, bueno, sabéis de sobra lo que hay para poder conseguir, ¿no? Para conseguir. Pero está claro que yo entiendo que el Ayuntamiento de Siero sí puede, con los presupuestos que estamos manejando, puede de sobra. Perdona que te diga, solamente un apunte de 10 segundos. ¿Sabes uno de los aspectos más criticables que yo veo en la política municipal? Que vas a hacer un concierto en el auditorio y te cobra una tasa de 500 euros. ¿Sí o sí? Sí, sí. Claro. O sea, te da una subvención de 700 euros y te cobra 500 porque hagas una vez al año un concierto, tu gala, y te va a cobrar 500.
Ya. Es decir, al final el ayuntamiento te vende que te da una subvención y se calla que se queda con el 75% de la misma. Ya, bueno. Porque una de las cuestiones que serían lógicas, es decir, tan importante como la subvención es dejar 1 o 2 eventos que realicen las asociaciones culturales, patrimoniales y demás, gratuitamente, que estamos hablando de un concejo muy rico. Ya, no, eso lo conocemos de primera mano, no sé si luego con la intervención del público, pero en Polarte también nos pasa que cuando organizamos la Semana del Arte Urbano de Siero también pagamos por la plaza. Pagamos por la plaza, Claro. sí, también se paga. Entonces, aunque luego sí que tengamos una subvención que cuesta mucho pedir y luego justificar y que tampoco es tanto dinero en comparación con otras inversiones que hace el ayuntamiento en el mismo campo en el que nos movemos nosotros, que sería el arte urbano, ¿no? O sea, yo creo que no es un problema de recursos, es cómo se quieren distribuir. Y, por ejemplo, al principio comentabas tú, por hablar también un poco del tema de la lengua, que antes había la Oficina de Normalización Lingüística y que eso desapareció, ¿no? Sí, una de las políticas que se ven que desaparecen. No sé si es porque no detecten una demanda o que sí es verdad que coincido en que la política web parece mucho mirando las encuestas de lo que piensa la gente y yo creo que eso pierde el sentido completamente de lo que tiene que ser la política, que hay que liderar las ideas que tú tienes y que tú lleves en tu programa y no ver a ver qué les parece bien a la gente o que no, sino convencer, ¿no? Convencer y liderar a la sociedad, bueno, que para eso te ponen en una administración y yo creo que si también se pusiera más la ley a lo que la gente puede demandar, que también habría una visión más real de lo que realmente quiere la gente que se apoye, ¿no? También tenemos que tener en cuenta que con el caso de la cultura asturiana venimos de muchísimos, ya no voy a decir décadas, sino de siglos de desprecio hacia lo propio, ¿no? Entonces, claro, lo rural como negativo, los hórreos, pues, ¿a qué vale esto? Mucha gente tiene en casa hórreos que tienen 300 años y no entiende el valor que tiene. Hay que hacer políticas correctivas también de esa percepción social sobre la propia lengua, sobre la propia cultura, sobre el patrimonio físico, en este caso, que supone un horror. Entonces, ¿cómo vamos a pedir a la gente que valore lo que tiene en casa si estuvieron castigando a los pueblos asturianos, si estuvieron diciendo ellos que ser de pueblo era malo, diciendo ellos que eso era una cosa de la que había que avergonzarse, ¿no? Pues creo que en eso la administración tiene un papel clave y los consejos que están cerca, pues yo creo que muy especialmente, ¿no? Ya, y habría que, ¿cómo lo ves tú? Habría que impulsar más el tema desde la educación, desde... De manera transversal, sobre todo, claro. O sea, sería importante pues, que en el caso concreto de la cuestión lingüística, pues que hubiese un consenso alrededor de ellos, ¿no? Que los partidos no tuvieran esta cuestión como un elemento de discusión política o de echarse cosas a la cara, sino de uno de los consensos básicos, como lo hay en tantas otras cuestiones, ¿no? Yo qué sé, la sanidad con cada uno de sus matices, o la educación, todo el mundo tiene claro que tiene que haber una educación, una sanidad para toda la sociedad, pues las cuestiones lingüísticas, la cuestión de los derechos lingüísticos, del poner en valor el patrimonio lingüístico del territorio, y también algo que debería formar parte de esos consensos básicos. Y de hecho, forma parte digamos, en la legislación que tenemos, en el Estatuto de Autonomía, en la Constitución, por lo tanto, está cubierto por esos consensos básicos de la transición. Ya, no sé, luego otro tipo de patrimonio también que a lo mejor no hablamos y que también está presente en Siero, que sería el patrimonio que tiene que ver con la historia minera e industrial. Eso también yo creo que ahí, ¿cómo lo veis? ¿Hay realmente un conocimiento o una valoración por parte de la ciudadanía? Yo creo que ni de la ciudadanía, muchas veces ni de la administración. Ni de la administración. Básicamente la administración, tenemos luego el águila, el edificio Coyoto, el Lieres, es que el Lieres es una pasada todo lo que hay, ¿no? Los cuarteles, la mina, y no se valora. Ya, bueno, el Lieres sí que la es... chimenea que tenemos aquí en la senda del río. Ya. No se valora. Lieres es un ejemplo en el que de la tensión existente entre lo que sería la conservación del patrimonio, pero el desarrollo económico, cómo se intenta mantener el patrimonio, pero primando la parte
económica, no hubo mucha tensión ahí y se desmantelaron parte de lo que era todo ese conjunto que tenía más significado como un conjunto para crear pues, un centro de empresas que no está en uso, ¿no? Ya. Pero, a ver, es que yo creo que en la conservación, sobre todo del patrimonio urbano, industrial o urbano en general, o arqueológico, yo creo que hay que, no es fácil, pero hay que ser capaces de mediar el respeto hacia ese patrimonio y la rentabilidad. Y una cuestión difícil, pero ahí está Matadero en Madrid, ¿no? Que yo creo que es un complejo cultural espectacular, conservaron todas las edificaciones y demás. Bueno, pues como eso, pues siempre se le puede dar salida, bien desde un punto de vista cultural o también económico, ¿no? Pues lo que tú decís, por empresas que puedan llegar y que puedan hacer uso de esos espacios. Son naves muchísimo más guapas que las naves que puedan hacer en Amazon, en Randa, que no tiene nada que ver. Yeah. Bueno, pues aprovechalo, reutilízalo, aprovechalo, dale un nuevo uso, dale una nueva... Está muy en boga eso de la economía circular, pero después a lo mejor con cosas como pueda ser el patrimonio cultural parece ser que no circula. Ya estamos estancados, ¿no? No circula. Y también se le puede dar una segunda vida y una segunda utilización. Yo, bueno, a ver, insisto un poquito también en el tema de la arqueología, bueno, más que nada porque por mi marido que trabajó muchos años en temas de arqueología y trabajó muchos años en Galicia y trabajaba para una empresa minera. Trabajó arqueólogo de gestión para una empresa, para una explotación minera. Entonces, evidentemente a la mina cada vez que aparecía algo, le rechinaban los dientes, no te digo cómo, le rechinaban, ¿no? Porque claro, eso significa pues, que a lo mejor no puedes explotar. Yeah. Entonces, también es cierto que bueno, pues a lo mejor tenía un poco más de sensibilidad la empresa hacia el patrimonio y siempre se buscaba una solución que pudiera proteger y a la vez explotar. Entonces, y es difícil, no es fácil, pero claro, hay que intentarlo, yo creo que hay que intentarlo. No, fácil no es. ¿Y cuál es el patrimonio de Siero que estaría más en riesgo? ¿Cuál consideráis que es el que estaría más en riesgo ahora mismo en Siero si no se actúa o si no hay nuevas ideas o se desarrollan las que hay? Sí, yo tengo uno clarísimo ahora que se me viene a la mente, que es el Palacio de Celles. Yeah. El Palacio de Celles ni está ni se le espera. Y yo en lo que conozco es que siempre hay cada X años un cantos de sirena de que se va, si se deja hacer una urbanización allí en la bandera o en Celles, Sí. que alguien lo va a reparar y no por una razón. Además yo lo conozco de alguna manera con un tema profesional. Esto es del Marquesado de Santa Cruz. Y Yana Navia Osorio es la dueña, es una señora que vive en Madrid, que es fiscal, y ella, hablarle, es más, a mí me lo... No, te voy a decir una cosa. Desde ella, Hace unos años, mira, te explico. A Víctor Madera, creo. Pues Sí. Más rico de Asturias. os cuento, ahora no sé de quién es, Sí, que pero, había una proyección de hacer un hotel, pero te explico. debe estar estampado. Hace 6 o 7 años, la arrendataria que estaba en el Palacio de Celles vino por mi despacho, porque ella quería saber qué derechos tenía y demás. Bueno. Tienen unos abogados, Yana Navia Osorio, en aquel entonces, estoy hablando de hace 7 años, tiene unos abogados que son compañeros en Oviedo. Estaban locos, porque lo que querían era declararlo en ruinas, porque restaurar la Marquesa de Santa Cruz, si tenía que restaurar aquello, eran muchos millones de euros. Y en broma, no sé si en broma o medio en serio, me dijo el compañero, dice, tú no lo querrás, querrás, por €1. Claro, era mucho más de la deuda, me lo vendía por €1 a mí o a quien yo buscase. Si yo buscaba a alguien de los clientes, de alguien que quería, si se lo daban porque era un dardo envenenado, evidentemente. ¿Qué pasa? Pues yo ahora no sé cómo está, pero yo te puedo decir de primera persona, hace unos 7 años, cómo estaba
el Palacio de Celles, estaba en esta situación. La propietaria no quería oír hablar para nada de restaurar ni poner ni siquiera en seguridad, poner los techos y no meterse muy a fondo, ni siquiera poner en seguridad el edificio. Por ejemplo, yo creo que es el patrimonio material más acuciante, yo creo ahora en lo que veo, es el Palacio de Celles. Después, patrimonios ya, lo que antes decía de los hórreos. Mira, por ejemplo, el tema, un pequeño matiz, el tema de que hay un cierto equilibrio entre las administraciones y la sociedad, la economía y demás, se puede medianamente hasta vislumbrar, no en serio, Por ejemplo, la fábrica de armas de Oviedo. La fábrica de armas de Oviedo conjuga una actividad económica que dejó de ser como era una fábrica de armas. Lo mismo pasa en la de Tubia, que son edificios históricos. Pasa con que a las administraciones, el Ministerio de Defensa, que dice al Ayuntamiento, se lo cedo, y el Ayuntamiento de Oviedo, que no lo quiere dedicar a pisos, sino que quiere Fundación Princesa de Asturias, donde hace alguna cosa, está hecha, no sé si fuisteis por ahí, yo el año pasado he ido, y está verdaderamente muy mal aquello, está verdaderamente muy mal, pero es un espacio que para el aprovechamiento cultural en el centro de Oviedo no tiene valor, para mi gusto. Es decir, tendría que protegerse debidamente, que ese espacio que es enorme, coordinarlo con otros servicios que necesite. Pues tiene otro espacio donde eran las antiguas viviendas de los militares, que es la parte que si hay una necesidad de vivienda, a lo mejor se puede satisfacer otras cosas, pero protegiendo lo que es la parte de las naves, la parte que puede ser de utilización cultural, lo que era el edificio antiguo, que es como una especie de castillo, a la entrada que hay, que se podría proteger. Y hablo de una cosa que está en Oviedo, es decir... Sí, bueno, pero ahí también hay tensión porque sí que se quiere mantener el conjunto, Claro. Y también hubo distintos problemas y sí que Por eso había proyectos de ese equilibrio que dividir estamos el hablando, que es conjunto, necesario. de dividir el conjunto para promociones inmobiliarias, o sea, y al final la idea más bien sería proteger todo el conjunto y ahí hubo también ahí tensión. El palacio, yo justamente pasé el otro día por ahí, está como apuntalado, asegurado un poco y sí que como las vallas de obra, está muy cerrado, pero sí que ahí estuve intentando mirar y no hay maquinaria ni nada, es como que se quiso como hacer algo y quedó ahí parado. Ahora mismo eso está parado, ¿no? Y... En teoría compró luego Víctor Madera, que colecciona palacios. Sí. Y el más rico de Asturias, creo, o el segundo, sí, médico. Y la idea, el proyecto que tenía era hacer un restaurante o algo así. Había salido en prensa, pero vamos, o sea, lleva 2 años para acá, no volvió a sonar más. Pues debe de estar parado también. Sí, eso, sí, estaba parado. Igual Sí. que espero que no pase lo mismo con el Palacio de Aramil, El Palacio, Ya. el Palacio de que Aramil, se acaba de comprar. yo te puedo contar lo que hay. El Palacio de Aramil se compró con un convenio, de decir, yo lo compro, lo restauro, a cambio de una urbanización. Claro, todos los Al, fincas que hay alrededor. al ayuntamiento le rentó, dice, bueno, pues es un sitio donde la iniciativa privada, mientras se condicione a la reparación efectiva, a la restauración y a la reforma efectiva de un palacio que efectivamente la Caja de Ahorros, por ejemplo, que fue propietario de ella, lo despreciaba absolutamente, lo dejó prácticamente caer. Y fíjate que la Caja de Ahorros era una entidad, antes de ser privatizada, que era de la comunidad autónoma, era una Caja de Ahorros del Principado de Asturias, y despreció ese palacio. Por ejemplo, por eso la administración, estamos hablando siempre de que, bueno, las administraciones son la leche también. Cuando quieren ser la leche. Entonces, el Palacio de Aramil es otro claro ejemplo. Es uno de los grandes palacios. La iniciativa privada hizo que el Palacio de Lieres no desapareciera. Mi madre es de Lieres y yo veraneaba en la fiesta de la salud en Lieres y yo encontré en los años que yo tenía 10 a 12 años, el Palacio de Lieres estaba a esto de ser un montón de piedras. Pulido Balmori lo cogió, pidió la subvención correspondiente, lo convirtió en una mueblería y a partir de ahí Meana, etcétera, etcétera, etcétera.
pero hay palacios civiles que son importantísimos y que la iniciativa privada los sacó adelante. No hay que despreciar la iniciativa privada, en colaboración con la administración pública. Por eso, sí, antes la pregunta era, ¿qué te parece lo más necesitado de protección? Aquí como valor de mano, el que se me ocurrió es ese, el que tiene una fachada barroca de una importancia primordial a nivel de Asturias, y aquello está... Yo lo he conocido con vacas dentro, ¿eh? Y así El es. Palacio de Ceis, ¿eh? Con una cuadra dentro. Sí, no sé, como también, yo creo que igual el público, ¿no? que participe, porque sí, vas a tener que ir dentro de un rato a ensayar y parar también, hablamos de muchas cosas, algunas dijimos algo, luego no volvimos a ellas, y para que podamos abrir un poco más la mesa redonda. Bueno, una reflexión muy breve, porque todas las personas que participasteis hablasteis de patrimonio musical, patrimonio material como los zorros, y lengua, idioma, y todo pasa por un desprecio, una desvaloración de lo propio. Mirad, aquí en Sierra, desde el año 2019, hay un BIC, que son los sidros y las comedias. Y resulta que no tienen un espacio donde guardar ni exponer los trajes, ni un aula de interpretación, ni nada de eso. Y el propio alcalde de Sierra y el que se opone a esta historia. No por una cuestión de realidad presupuestaria, que no hay el caso, porque hay un ayuntamiento rico, no hay un concello como puede ser Peñamillera o el Valle Alto o el Valle Baixo, ¿no? Entonces pasa todo por un ingreso común y la falta de querencia a lo propio, a nuestra cultura, sea patrimonio lingüístico, sea patrimonio musical. Y yo lo que no entiendo es cómo puede ser que un propio alcalde que tiene un BIC no lo explote culturalmente, no lo defienda y no haga de él una bandera de algo único, no solo en Sierra, sino en Asturias. Esa es la cuestión. Nada más. Yo voy a comentar una cosilla, mira. Yo también. Vale. Simplemente te voy a decir, el desprecio, yo no lo comparto totalmente, el desprecio por lo propio. Y voy a poner un ejemplo. El teatro costumbrista asturiano llena teatros. El teatro supuestamente más elevado culturalmente. Entonces, siempre que esto hay que preguntarse qué es lo que pasa. ¿Por qué llena el teatro costumbrista de Valdesoto de Carballín en Candás, que tienen una semana, lo llena todo? Y hay otro teatro supuestamente más elevado, más elitista, efectivamente, que no lo hace. Yo creo que hay muchos asturianos que nos gusta lo nuestro. Sí, no, correcto. Exactamente. Y después, yo no creo que despreciemos lo nuestro. Yo personalmente, los asturianos, cuando además los que están fuera de Asturias, tienen un cariño especial por lo asturiano. Y yo, a mí me tocó, perdón, antes dije que yo tocaba la gaita de chaval. A mí me tocó, cuando yo tenía 14 o 15 años, que cuando tocaba los huevos pintos con un tamboritero, pasaba la gente y pasaba poniéndose... Ahora eso no ocurre. Llegaron a estar censados 3.000 gaiteros en Asturias. Fíjate tú la importancia que tuvo este tema. Y ya respecto de lo de los hidros, efectivamente, estamos hablando que no tienen un sitio, y de nuevo está la política, que si no ve rentabilidad electoral, vuelvo a decir lo mismo y no me quiero reiterar. Bueno, y luego... Dale. No sé, Igual me enrollo después. No, yo respecto a la política lingüística, lo que estabais hablando, hay una cosa, no sé si el Berros lo sabes o alguien más, ¿no? Pero en el 2007 hubo un pronunciamiento plenario del Pleno del Ayuntamiento, una declaración institucional del Pleno a favor de la oficialidad de la lengua asturiana. Porque un grupín de asturianistas de la Xunta pola Defensa da Lengua tuvimos el honor de falar allí, explicar un poquillo cómo estaba la situación lingüística, y el Pleno fue favorable a eso. Estaba aquel de alcalde José Antonio Novar, y votaron a favor de la, claro, oficiosamente, quiero decir, era como encamentar al gobierno municipal desde el Ayuntamiento de Sierra. También pasó esto con otros concellos, con Villaviciosa, con Vimenes, en aquel tiempo, ¿no? De como encamentar al principal a ser favorables desde el Ayuntamiento, desde el Pleno, desde el Concello, a la oficialidad. Y al mismo tiempo, en esa declaración, pues comprometieronse a trabajar más
a favor de la lingua, a la potenciación de la lingua asturiana, a la visibilidad de la mesma desde el ámbito del Concello. E fixeronse cosas. A partir dese pronunciamiento, fixeronse los años seguintes cosas. ¿Quién votó a favor de aquello? ¿Votaron a favor todos los grupos municipales? Menos el PSOE, que se abstuvo. Abstúvose porque además el PSOE de aquello non había sido todavía el Congreso en el que asumieron la oficialidad y tal, ¿no? Pero abstuviéronse, no se posicionaron en contra. Bueno, hicieronse cosas como la creación del Servicio de Normalización Lingüística o la página web en asturiano también, aparte en castellano. Potencióse la toponimia, o sea, traballóse la toponimia, lo que se venía haciendo desde el Principado, pues fíxose bastante por ello a nivel local. Pero a partir, hay, ¿qué? 10, 15 años, hubo un retroceso, reculóse de tal manera en todo este tema, como dixo Ignacio antes, pues la oficina, el Servicio de Normalización, pues desdexóse completamente y suprimióse. Lo mismo la página web también. En fin, inclusive el uso de la toponimia por los representantes municipales, pues y es precario, la mitad de las veces no se usa de ninguna de las maneras. Quiero decir, el retroceso en Siero es lamentable y vergonzoso. Es vergonzoso. Yo no sé si, quería preguntártelo, si Sí. tú conoces esto que te estoy diciendo. No lo conocía, no. Pues mira, y preguntarte también, claro, Sí. desconociendo, la siguiente pregunta quizá no tenga mucho sentido. Si hubo algún pleno posterior a aquello en el que el pleno, como tal, pues desdíxose, digamos, de aquella declaración plenaria. Si existió eso, que yo estoy convencido de que no, entonces pues sería un poco lógico, no lógico, porque hay una legislación y hay digamos, autonómica que hay que cumplir y que los ayuntamientos tienen que enfocarse en hacer de qué por ello, ¿no? Pero bueno, como no hubo nada después de eso, ¿cómo es posible que este Concello y la gente, digamos, los gobiernos municipales, o el pleno inclusive, no tire detrás de ello o lo haya desechado de esa manera, ¿no? El no llevar adelante de algo que el propio pleno estaba a favor, ¿no? Y lo poco que se fichó, cómo se negó a seguir con ello. En fin, son cosas. Afundando un poquillo en lo que decía Ignacio, que no se hacía nada en Concello Siero, o muy poco, a favor de la lengua, porque además efectivamente hay legislación que obliga a hacer más de lo que se está haciendo. Faláis de ahorros, pero el patrimonio lingüístico, no sé, digamos que la lengua como que lo engloba un poquillo en todo, ¿no? Todas las demás actividades o xeres culturales. Entonces, yo creo que también, con respecto a la pregunta que hiciste tú de cuál sería ahora mismo el problema más grave o de los más graves a nivel cultural que no se está haciendo todo lo posible por el cual pues me parece aquí que el tema del asturiano, pues, y bueno, si alguna vez tienes la oportunidad de gobernar este concello, pues gustaríame saber qué hacer al respecto, claro. Pues en un principio no hay competencia municipal, eso de mano. No, totalmente de acuerdo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que estarás conmigo, que no está en riesgo el asturiano. No, ¿qué va? Totalmente en desacuerdo. Bueno, pues yo estoy viendo cada vez que la gente utiliza más el asturiano. Yo estoy viendo esa percepción mía, no sé si será subjetiva e incierta, pero yo veo que en los plenos se utiliza por determinados concejales el asturiano que hace años no se utilizaba. Hoy mismamente se está utilizando en esta reunión el asturiano, nadie se está escandalizando, nadie se está tirando de los pelos en este tema porque no entendamos, estamos entendiendo más o menos el tema este, y no es cuando se me preguntó qué es lo que veía en más riesgo en el Ayuntamiento de Siero, yo pensé en algo que estaba desapareciendo y concretamente dije un ejemplo. Dije, esto si no lo protegemos va a desaparecer, que era el Palacio de Celles. Si admite comparanza
El asturiano con el Palacio de Celles, yo creo que no admite comparanza. Creo, es una visión personal y subjetiva. Es decir, puedo estar equivocado, pero yo estoy viendo la implantación ahora en los medios de prensa de la toponimia Lapolasiero. Esto hace 5 años no había y ahora está cada vez utilizándose más esa terminología. Y a mí me parece muy bien. Es decir, se está utilizando por la gente y todo aquello que se utiliza por la gente, que se convierte en habitual, es digno de protección. Si tú lo que me estás preguntando ya es otra cosa, de por ley vamos a obligar a la gente, eso ya podemos empezar a discutir. Me estoy explicando, porque la oficialidad conlleva derechos, pero también obligaciones. Bueno, Y si queréis debatimos, a lo mejor no es el momento, pero yo venía también un poco preparado porque me pensaba, dice, verás, va a estar del PP, vamos a dar ahí lo que podamos con el tema de la oficialidad. Es que la oficialidad no sé, yo mismo decido yo, dijiste tú, no podéis declarar la oficialidad, no hay cosa que podáis hacer desde 20 No, totalmente no de va por ahí, acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero te quiero decir con esto que, por ejemplo, insisto, cuando yo que antes del 2023 yo no estaba en política. Entonces, unas cosas que a las que me preguntas lo desconozco totalmente. Totalmente, lo digo así. Después de que entré en político, como te va en el sueldo ir, que si a certámenes de música asturiana, de canción asturiana, ves que realmente se está utilizando, no sé la sensación que tenéis vosotros, pero yo la sensación que tengo es que se utiliza por esta chica que presenta la Esther, con el otro compañero, está utilizándolo habitualmente y yo creo que toda la gente que estamos oyéndolo estamos comprendiendo lo que se está diciendo y esto hace 15 años pues no lo había. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando Esther iba al Festival de la Canción Asturiana de Oviedo, cuando estaba Janot, y hablaba en castellano. Hablaba en castellano y yo lo sé porque lo viví, estaba allí y veía lo que pasaba, nadie hablaba en asturiano y ahora efectivamente se está utilizando cada vez más, de lo cual me alegro, porque es un patrimonio cultural. Eso no lo vamos a cuestionar, o yo por lo menos no lo voy a cuestionar. Yo creo claro que Ignacio que Sí, bueno, y estaba un por ahí poco de detrás miedo también porque que también en cuestión de jurídicas, como jurista, pues... No. Pero sí que, bueno, yo creo que la oficialidad no implica obligaciones para la ciudadanía, implica obligaciones para las instituciones. Igual que la oficialidad del castellano implica obligaciones para las instituciones. Pero para la ciudadanía, lo que abre la oficialidad son dos opciones de oficialidad de los lingües y por lo tanto cada ciudadano decide lo que utilice, lo que no utiliza. Y luego pues, los modelos de oficialidad dependen de cada territorio. No lleva la oficialidad que se desarrolla en Galicia que la que se desarrolla en Cataluña o en Valencia, ¿no? Y en Galicia pues tenemos el ejemplo de una oficialidad bastante adecuada al modelo asturiano que desarrolló el Partido Popular a partir de los gobiernos de Fraga sobremanera, ¿no? Y que yo creo que generan en un conflicto, que en Galicia hay una convivencia muy buena de los dos lingües y a la vez un impulso importante al gallego, ¿no? Y eso en Asturias yo no me voy a dar aquí caña al PP, pero sí que me da pena ver que el PP en Asturias tiene una postura diferente a la de Galicia y que no asume esa oficialidad como medida constitucional que lleve y que, bueno, pues da mucha pena ver que podíamos haber tenido en esta legislatura un cambio normativo que hubiera permitido esa oficialidad para desarrollar un modelo, luego cada uno con esos matices y con esas formas de ver la cuestión y el PP podía haber entrado en ello, ¿no? Y la verdad que la realidad es que en la mayoría de los consejos donde gobierna el PP no hay prácticamente nada de promoción del asturiano cuando no cortapises. Es ahí una realidad que no la digo con gracia, digamos, o con un disfruto de esto, de decir esto, sino todo lo contrario, apenas me gran mucho, porque además, bueno, pues fue mientras un gobierno del PP cuando se aprobó la ley de uso en ese momento y por lo tanto, pues bueno, ahí tenéis un capital que por desgracia yo creo que no se está siguiendo y hubo momentos en que el PP sí se posicionó a favor de la oficialidad. La última vez yo creo que alrededor de 2008 cuando Gabino de Lorenzo se presentó a las elecciones estatales llevándolo como bandera la cuestión
Pili Pardo, que hoy sigue siendo diputada, siendo concejala en Xixón y cabeza de lista en Xixón, también se posiciona a favor de la oficialidad. Bueno, hay una serie de momentos que siempre coincidieron cuando el PSOE estaba en contra de la oficialidad y da muy pena que no se sumen ahora a un consenso muy amplio, ¿no? Hubo una mayoría bastante amplia en el Parlamento que apoyó la oficialidad, no suficiente por esa mayoría que se requiere reforzada de 27 diputados, pero echamos nos falta. Y yo creo que una de las cosas que nos falta en Asturias, nunca vamos a dejar de trabajar en intentar convencer al centro derecha, en este caso, de que se tienen que sumar a ese consenso que yo creo que socialmente lleva muchos años funcionando, que se demostraba con esas votaciones que hubo en muchos consejos. ¿En el 2007 o en el 97? Lo decían en el 2007. En 2007. Sí, sí, sí. En 2007. Y con todo ese proceso que hubo, también antes en el 97, con la primera votación de las oficialidades en los consejos, cuando se estaba reclamando la reforma del estatuto. Y realmente creo que es necesario que, bueno, que el PP llegue a esa situación en la que tuvo Galicia, ¿no? Y por lo menos mientras tanto, en Trin y non, llegáis a esa situación que yo creo que llegaréis, como costó al PSOE un tiempo, pero acabó llegando. Creo que sí que sería importante que esa ley que aprobó en su día el Partido Popular, esa ley de uso, que se desarrolle en aquellos sitios donde el PP tiene poder para hacerlo, ¿no? Ahora se está haciendo, por ejemplo, no hubo algunos guiños con la candidatura europea porque se dieron cuenta de que si quiero ser capital europea de la cultura, Europa lo que me dice, bueno, tienes que poner en valor lo propio, lo primero. Luego traes a quien quieras, haz lo que quieras, pero lo propio tiene que estar en valor, ¿no? Entonces se puxa a Europa, esa amabilidad en asturiano, y creo que ese camino y el que tienen que recorrer también en otros lugares. Y yo anímote aquí, con este apoyo que hiciste ahora, a que lleves propuestas al ayuntamiento y que haya cambios en los próximos El año que presupuestos. viene, a y al partir de partido mayo, independiente. hablamos. Sí. Y por ahí, antes querías tú intervenir también. Bueno, yo son varias cosines. El patrimonio cultural que hay aquí en Xiero y arquitectónico y lingüístico, pues resumirse con el derribo de la Casa Mariñana el año pasado, me parece que fue en el Parque La Cebera. Sí, eso también era una de las cosas Una casa del siglo XVII, XVIII, que vamos, que ya era de la administración local, ya del ayuntamiento, y que se tiró con el único interés, según decía el ayuntamiento y según decía la prensa, de que podían entrar ocupes, y tal. Yo una vez que se derribó y tal, obviamente el oro no lo dejaron, porque el oro sí que está catalogado, o sea, sí que es patrimonio que no se puede derribar. Incluso la mayoría de la población no sabe lo que es una casa mariñana, una casa terreno o terrana, que llaman también, pero sí que se sabe lo que es un oro, ¿no? Yo se supo de que, claro, todos esos terrenos estaban ya el requesón y que era igual el ayuntamiento para venderlos, que bueno, al final lo de la ciudad deportiva va a ir para otro sitio, para la huelga, que habrá que tener también mucho cuidado porque ahí también hay unas cuantas casas mariñanas. Yo mirando ayer un poco, repasando un poco una web, ¿cómo te llamas? Noelia, sí. Que tuviste comentando lo de los VIX y tal. Sí. Vamos, ya que yo llevo viviendo 4 años aquí. Yo soy de verdad de Sotrondio, pero mi papá es de aquí de Iceñes de Vallesoto, o sea, mi abuela era de Aramil y mi abuelo de Iceñes. Lleva 4 años que vine para acá, entonces bueno, tampoco estoy poniéndome un poco al día de todo lo del concello, ¿no? Yo aluciné del patrimonio que tiene Xiero. O sea, tiene 9 VIX, sin contar a los hidros, porque, bueno, también quiero remarcar una cosa. Todo lo que te ha puesto en la web es del año 2006. Sí, de cuando Está se sin hizo el actualizar. catálogo, sí. Yo ahí estuve viendo semelles de edificios no sé qué, una capilla y tal, no sé qué, que yo me por agarrar y entrar en Google Maps, que igual en Google Maps las imágenes ya eran de 4 o 5 años, y ya no estaba, o estaba per la mitad ya caído, estaba todo Vete al ayuntamiento y pide la esbarrullado. carta arqueológica. Vete al ayuntamiento y pide la carta arqueológica. Ah, sí, no, sí. Que está hecha de hace Claro. 2 años. Sí, Porque luego van los vecinos. Claro. debajo de donde está hay como, sí, como se puede descargar, pero sí que es verdad que algunas cosas están obsoletas y sobre el estado de conservación de los bienes que aparecen, no están como dicen ya las fichas que están. Sí que, por ejemplo, llamó la atención que tienen catalogada, bueno, hay 9 VIX más uno que es inmaterial, que serían los hidros, que no está Que no actualizado, está puesto. no aparece en la web. No aparece, no. Yo pertenezco a los hidros, Julio también. Bueno, el catálogo urbanístico de patrimonio que yo lo del IPA, ¿no? Lo que Sí, es el IPA y tal, que son, sí. hay 125 aquí en Xiero.
yacimientos arqueológicos hay 30, el inventario del patrimonio arquitectónico de Asturias hay 54, hay 30 puentes, 30 molinos y 85 fontes y lavaderos. Bueno, llamóme la atención eso, que no estaba actualizado. Como bien comentó Ignacio antes, yo arreglé un morro que perteneció al Marqués de Santa Cruz de Marcenao, de 1760. Salí en prensa, salí y tal, bueno, yo todo lo que sea, no por una cosa de ego, de querer salir en prensa ni mucho menos, sino por difundir de que, bueno, de que es posible también llevar proyectos adelante, desperrementar. Pero yo decidí arreglar un morro en vez de tener igual un BPU o un Mercedes de la hostia delante de casa. O sea, oye, para muchas prioridades. Pero sí que me llamó la atención, que digo yo, joder, qué cosa guapa sería que mismamente, ya que saliste en prensa y tal, el ayuntamiento yo conocedor de ello porque tuve que pedir aquí el permiso. Todos los hornos y paneles de antes de 1950 tienen que pasar por la consellería para que te dé desórdenes a seguir de la rehabilitación. Pero joder, después de salir en prensa, en la TPA, un vídeo en YouTube que tiene más de 150.000 visualizaciones, yo falando, enseñando el horno por dentro y tal, que nadie del ayuntamiento, ni la Concejalía de Cultura, ni nadie del ayuntamiento me llamara y dijera, oye, joder, enhorabuena o gracias, porque aparte de ser un patrimonio de todos los asturianos y de Siero, y joder, perteneció al Marqués de Santa Cruz de Marcenao, que hay muchos palacios y muchas cosas por ahí. Falando de los ídolos, no hay ni un mural, ni una estatua, ni nada. Vamos de viajes a encuentros con otros mazcaráis de toda la península ibérica y vas al pueblo, igual son 50 habitantes y a la entrada tienen un mural de la hostia, de la mazcarada de ellos. O sea, o tienen una estatua en la rotonda, o tienen tal. Aquí no, aquí, bueno, en vez de regalar lacasitos o un pitufo, pues oye, ¿por qué no regalamos un huevo pinto o un sidro? Y el patrimonio real del Siero. Vale, está bien que la fábrica de lacasitos tenga el concello de Siero y tal, pero, joder, el patrimonio de todos los de Siero no es lacasitos, ni mucho menos un pitufo. El patrimonio de todos, pues sí lo que llevan los VICs, lo que llevan los hidros, que aunque tenemos en la asociación, los hidros no son nuestros. Los hidros y de todos, y de toda la población. Pues bueno, no tenemos ningún mural, no tenemos ningún, obviamente, lo que decía Joan Pandier, el compañero, no tenemos ni un yocal donde tener los documentos que tenemos más antiguos, de 1870 y algo, tener les melenes antiguos, les primeros, o sea, de los años 50, las que tenemos ya que jubilar, que son de los años 80. La partida de subvenciones, más o menos, y igual que para cualquier otra asociación, siendo un BIC inmaterial, el único BIC inmaterial que hay en el concello de Siero. Sí que, como decía Juan Luis, creo que la descarté porque... Sí, no, o Berros. Sí que lo que decía Berros, de que, bueno, últimamente sí que está de moda, sí que hay más actividad política dentro de los hidros, digamos, de que, bueno, vienen a vernos, vienen a ver Barbón y tal, y una apuesta, yo creo, más del Principado de Asturias y de la consellera, de Vanessa Gutiérrez, sobre todo por el tema de los mazcaráis, y que, bueno, que yo al final el ayuntamiento tiene que acompañar, porque, bueno, son del mismo partido y vienen y tienen que estar ahí. No creo que lo hagan tampoco por mucho gusto, porque si no, está claro que tendríamos que dar un poco más en valor, pero muchísimo más. Tenía cositas aquí apuntadas, a ver. Bueno, el tema también de eso, no hay oficina de normalización lingüística, la oferta cultural que decía Berros, a mí llamóme la atención de que, o sea, un ayuntamiento con 70 millones de euros de presupuesto, que gaste 200.000, eso fue lo que costó la mierda de glorieta que vamos a hacer ahí. Perdona, la mierda de glorieta, como me dice un paisano que dice, oye, eso del Papamundi. El Papamundi. Fueron 600.000, ¿eh? Yo pensaba que fueron 250.000. 600.000 pavazos. Lo que cuesta esa cantidad. Ya, ese es el patrimonio del futuro del que hablaba yo. O sea, no. Son 600.000, ¿eh? Joder, y hay muchos veres, que con esos veres, o sea, que se pueden hacer lo que decíamos al principio. Da esos veres a la asociación, si nos encargamos en transformar 1.000 euros en 10.000, nos encargamos en transformarlo. Otra cosina, por ejemplo, no hay una oficina, bueno, igual no tiene mucha relación, pero quería también no malo, no hay una oficina de turismo. O sea, y el cuarto concello de Asturias de población, o sea, tenemos un patrimonio cultural tremendo,
cada vez tamén hai mucha xente interesada en turismo rural, é un turismo que, por exemplo, viene a ver a los ídolos, hai un turismo de mascarada, hai un turismo de igual de venir a ver palacios. O sea, hubo un grupo de 60 personas que vinieron al encuentro de los jornales que facemos de mascaradas en Val de Soto, y era un grupo de aquí de Ubier, de 60 personas. Y comieron las 60 personas en Casa Telva, echaron un perros, me cago en la mar, para que se vea que hay repercusión también económica y para las iniciativas privadas. Pero llamó aquí al ayuntamiento diciendo, oye, que queríamos dar una vuelta por Val de Soto, a ver qué se puede ver y tal. Y llamó aquí a no sé quién, supongo al concejal de turno de turismo. Y dijeron, no hay nada que ver. Y es todo privado y dar una vuelta por fuera. Joder, porque no existe un convenio real como pasa para ¿cómo se llama este? El jardín este de la Fonte Baixa en Chuarca, que es privado, pero se puede hacer visitas. Hay otro palacio también en Cuideiro que se puede hacer visitas, me parece, por el verano y tal. Porque no se puede igual llegar a un convenio con las iniciativas privadas y ciertas cosines, como por ejemplo, yo, bueno, vengo ahora, pongo la imagen en Val de Soto, pero la capilla de las Justicias y la casona y tal, vale, y es privado, pero igual para ver la capilla, o sea, ahí eso, que fue una casa de la Inquisición y que solo se conserven, hay 3 meses de madera que se conserven en toda España de cuando la Inquisición, y uno está en esa casa, vale, y uno es privado, pero igual, oye, igual uno te dice que sí, y en el palacio, que va a haber perres, igual te dice que sí, si cobras a 5 euros la entrada. Sí, además porque se está explotando para bodes. También está recogido claro, que como es un patrimonio de todos, en realidad que tienen que favorecerse los convenios porque la gente también, aunque no seas propietaria de ese bien, tienes derecho a disfrutarlo. En realidad, eso la ley también... Exactamente. Sí, lo de perdona, solamente una cosina. Mira, el otro día que yo hablé, teníalo en la chaqueta hoy y me acordé ahora del tema. Esto es el cierre, esto que os enseño es el documento de cierre del presupuesto del año 2025. Concretamente el programa de turismo. Después te lo dejo. ¿Sabes cuánto es el presupuesto y se cerró? 18.000 euros en todo el año para la promoción de turismo, pero de esos 18.000 hay 3.294 de remanentes que no se gastaron. Esto es un documento oficial, que lo saqué simplemente porque algo tuve que salir en prensa por este tema, porque no hay oficina de turismo, como bien dices. Lo que se dedicó por el ayuntamiento es esto. ¿Y sabes en qué fueron los 13.000? Digamos, son 18.000 menos 3.000, 15.000, 14.000 y pico. Gran parte en ir a Fitur. ¿Quién fue a Fitur? Yo no. Pero para promocionar qué, si luego vienen y no tienen, o sea, si el camino de Santiago... No sé si sabes que se va a poner un pitufo en la salida del aeropuerto. Sí. Es decir, para promocionar el turismo. Bien, bueno, bien. Vale. No lleva para promocionar Siero, lleva para promocionar Siero como para vivir, pero, o sea, como algo cultural y tal, no, para urbanizar los pueblos, ni más ni menos. Es lo que está pasando en las zonas rurales de Siero. Y bueno, con el tema lingüístico, pues ahí sí que discrepo contigo. El asturiano sí que obviamente se está perdiendo, no hay más que poner la orella, y mismamente aquí en La Pola, lo que ya la vía, en Val de Soto igual no tanto, pero cualquier niño de menos de 25 años igual ya no me voy ni decir un ye, pero ni un ye. Y estamos en Siero, O sea, y que yo soy de Sotrondio toda la vida y está pasando más hasta Sotrondio. Y la Felguera, vamos, yo cuando pasé a estudiar en la Felguera, yo ya era como los aldeanos, vamos a la Felguera. Ahora los de Sotrondio dirán que son aldeanos los de Llaviana, y luego los de Llaviana los de Casu. O sea, sí que hay un retroceso, y están ahí las estadísticas. O sea, no, sí que hay mucho apoyo más institucional, hay igual menos vergüenza falarlo en público institucionalmente, eso está claro. Pero vamos, que hay un retroceso, eso está claro. Cuando se recogió cuando hicimos ahora el trabajo de los caminos y tal, que salió en Val de Soto, que quieren poner pusieron nombre a los caminos, a las carreteras y tal. Nosotros metimos una queja reformulando, diciendo que había faltas de ortografía, que había topónimos mal, de 85. Hicieronnos caso en todos menos en 36. Hubo 36 que se escribieron otra vez mal. Carretera de Leceñes a Carballín. No quisieron poner Liceñes. Cuando mi abuela decía Liceñes. Bueno, mi abuela decía Liceñes y mi bisabuela decía Liceñes. Fue perdiéndose con el paso del tiempo. Ahora mucha gente ya dice también Leceñes. Pero
En la toponimia pon diseños nada más. Y eso está aprobado. Yo metí un registro al ayuntamiento, metí una queja y me contestaron. Metí otra también al Principado, a Política Lingüística, y lo mismo. Estoy esperando por ellos. Y hay un decreto del Principado promocionado, o sea, favoreciendo eso, dejando claro que eso ya... Bueno, cuando a la visita real tiraron señales que estaban ahí, dos poches ahí donde la iglesia, que ponía Leceños, Castilla y tal, no sé qué. Y estaban todos pobres y yo vi que les quitaron, y digo, coño, mira, van a ponerles nuevos guapos ahí para la visita y en castellano. Y digo, joder, pero si les fales nuevos, ¿qué te cuesta? Sí, sí. Metí también otro registro para el ayuntamiento y otro para el Principado, nada, ni contestación ninguna. Y bueno, resumiendo un poco, yo lo que veo de estos 4 últimos años, vamos, también con el tema de la Casa Mariñana, y acabo otra vez de que yo para mí eso ya... ¿Cómo está el patrimonio cultural en Siero? Pues no hay más que verlo, que el ayuntamiento destruye mismamente. Ya. Maite, que tú tienes, me parece Tengo que... ensayo, necesito hombres. Si hay alguno que no me esté cantando. Yo soy barítono, pero... Ah, vale. Perfecto. Necesito bajos y barítonos. Bueno, no sé, Maite tiene que marchar, pero si alguien quedó con las ganas, podemos continuar sin ella, de decir algo, de comentar alguna cosa, ¿no? Sí. Yo una cosa, si puede ser el concejal del Partido Popular, si el PP llevase la oficialidad en el programa se acaba mayoría absoluta. ¿Tú crees? Absolutamente. El problema, sabes que un partido en realidad, un partido es siempre piramidal. No puedes hacer lo que quieres o lo que te gustaría, porque para eso te presentas como una plataforma independiente, no un partido. Cuando te determinan desde arriba cómo es la política a ese nivel, ya es una cuestión... No, un partido... No, los criterios tenemos propios, pero de la defensa que hacemos públicamente, ningún partido, vamos a ver, entiendo que todos los políticos no somos ninguno, los de izquierda, sistema izquierda, bueno, hasta luego, De que tengo un concierto. Sí, hombre, claro. Hubiera quitado el ensayo. No hay problema, hasta luego. Maite, gracias. Hablando de lo que es ahora la realidad política, en la realidad política hay una cuestión, yo he de entender que, por ejemplo, una persona de Podemos no es radical en todas las cosas, sino que también tiene cosas que pueden ser incluso calificadas como de derechas, por ejemplo. Y una persona de derechas también podemos tener cosas que pueden ser calificadas como de izquierdas. Eso es una cosa a nivel personal, y otra cosa, no estoy diciendo nada del otro barrio, que efectivamente cuando estás en un partido, porque si no quieres estar en un partido, puedes presentarte en una plataforma electoral, lo que tú quieras. Y entonces mezclas ideologías lo que te da la gana. Pero la coherencia, cuando estás en un partido, es que lo que no estás de acuerdo con ese partido te lo vas a callar. Y lo que estás de acuerdo, pues lo defiendes. Y que en esto, en la política lingüística y en 100.000 cosas. Yo cuando estoy en un partido, es que hay más cosas que me unen al partido que menos que discrepo de ellas. Entonces, si me dice el otro, no sé cómo te llamas. Joan. Bueno, somos tocayos además. Entonces, con esto lo que te quiero decir es que estás en un partido, tú puedes tener tu ideología personal, pero lo que no puedes es decir, tienes que seguir, digámoslo así, no la doctrina, yo no hablo de doctrina, a mí nadie me da doctrina, yo ya tengo muchos años para que nadie me adoctrine, pero hay una parte importante de la ideología que me gusta del centro derecha y opté por defenderla. Y habrá cosas que no me gustan, como en la iglesia, la persona que es católica practicante, yo estoy seguro de que hay muchas cosas de la iglesia que no le gustan, pero está dentro de la iglesia. Y lo que no puede ser un revolucionario dentro de la iglesia, bajo mi punto de vista. Tienes que tener un poco de coherencia porque si no te vas.
Si lo normal, si eres coherente, es que te tengas que ir. Oye, que mira, que yo no estoy de acuerdo con esto y me voy y ya está. Ejercitas tu libertad y con Dios. Entonces, Juan, estás a favor de la oficialidad, ¿no? No, vamos a ser sencillos. Yo antes decías, creo que era usted, No, tú. una cosa que, Tú. una cosa que sea que saque mucho la gente a la calle, que no sé qué, son los políticos apóyenlo, lo que vean que tiene apoyo social, apóyenlo. Pues creo que no hay reivindicación más duradera en la democracia asturiana que esa, que saca todos los años miles de personas a la calle. Entonces, Pero yo por ejemplo, te voy a defender si quieres. Pero mira, voy a defender la postura del Partido Popular. Fomento del asturiano, sí. Oficialidad, igual no. Pero espera, déjame darte las razones, porque si no te doy las razones, evidentemente, claro, hay un monólogo, exactamente. Mira, la oficialidad, lo que sí va a suponer, y creo que no hay discusión, es una multiplicación del gasto. Que, espera, es una cuestión. Es decir, cuando tú dices que es oficial, yo que trabajo en la justicia, significa que la persona que se quiera dirigir en un juicio en asturiano, se va a dirigir en el juicio asturiano. Quiero decir con esto que, bueno, bien, pero esto conlleva unos gastos. Tú me dirás que el compañero que viene de León a defender una cosa y yo empiece a defender... Lo primero, que no me considero suficientemente preparado para, por ejemplo, llevar un juicio en asturiano. Eso ya luego... Yo lo entiendo, porque lo que me estáis diciendo lo entiendo, pero falarlo con una cierta... dominándolo, soy el primero en que entono la mea culpa. Y eso que me crié en Sariego y en Lieres, donde el ye y el facelo y todo esto, de acuerdo, pero llegar a dominar el asturiano, no, eso no. Entonces, en primer lugar, si quieres que te diga cuál es el gran problema para el Partido Popular y para también a mí personalmente, es el gasto que puede llegar a haber. Si hubiese un estudio económico importante, serio, sobre el gasto que podría determinar el uso oficial del asturiano y con cifras, yo lo desconozco, estoy empezando que no lo sé, no te puedo decir nada. Si tú me dices que la oficialidad va a conllevar 30.000 euros en toda Asturias al año, pues no te discutiré nada, porque no lo sé. Pero he de pensar que cuando mi partido determina que ese coste económico puede ser dedicado a otras necesidades básicas o esenciales, yo, por una cuestión de ortodoxia y pulcritud en mi ideología, no vaya a ser yo el que diga, estáis equivocados. Entonces, te admito todo lo que quieras, pero en el uso de mi libertad tendrás que también admitir que yo pueda pensar diferente. Lógico, no te estoy diciendo que tú me estés para nada. Por ejemplo, otro ejemplo, una cuestión que ha evolucionado, y ahora hablo contigo o contesto de alguna manera. Hace 15 años, la política respecto de las mascotas no es la que hay ahora después de la pandemia. Ahora ningún partido serio, después de la pandemia, va a tirar contra las mascotas. Porque entonces está, perdón por la expresión, jodido. Es decir, todos lo sabemos, el asturiano, tienes tu razón en una cosa, qué distinta es la política en Asturias de Galicia, ¿correcto? A lo mejor es decir, siempre los políticos vamos a ir detrás de la sociedad, siempre, esa es mi apreciación personal, a lo mejor estoy equivocado. El día que haya un uso, una elección por parte de los alumnos mayoritaria
en vez de inglés asturiano, y digo inglés por decir un ejemplo, no por ponerlo como alternativa, evidentemente, no le va a quedar más remedio al PP, a Vox o a quien sea de decir, ok, al asturiano. Oficial, lo que quieras. Y partiendo, insisto, de que, como decía Ignacio, o como quieras que te llamen, es decir, la única ley que hay en Asturias de promoción y fomento del asturiano la aprobó el Partido Popular. Soy perfectamente consciente de que no hay... No. El cumplimiento, si no se cumple, perdona, no sé cómo te llamas, si no se cumple, ¿sabes quién es? ¿Por quién es? Por el gobierno que desde hace 36 años está gobernando. La aplicación de las leyes las hace el gobierno, no el que promocionó la ley. Te quiero decir, a mí ahora no te puedo comprar el que el Partido Popular no esté aplicando la ley, cuidado. En los ayuntamientos donde gobiernan, ¿no? Tú me dirás de Siero, ¿qué me estás diciendo de Siero desde hace 15 años? De Siero no, de Siero. Ah, bueno, bien. ¿Me estás hablando de Vimenes, que es una plataforma vecinal independiente? ¿Me estás hablando, por ejemplo, de Nava, que también es un... No te estoy hablando porque casi no puedo intervenir. Correcto. Perdona y disculpa. Claudia, cuando Sí. quieras. Es que... Está de cumpleaños, por cierto, Así, felicidades. Fíjate cómo lo paso. Y es que yo creo que hay cuestiones que no se deben medir por la cantidad de gente a la que pueda afectar. Es un caso. Lo de decir, bueno, cuando la gente lo use como lo usan en Galicia. ¿Sabe el Partido Popular cuánto se usa el asturiano? No. Eso ya habla el sabor de la boca. Porque nunca atiende ni para las encuestas sociolingüísticas que se hacen, ni para todos los estudios que los especialistas que nos dedicamos a esto hacemos. ¿A cuántas personas tiene que afectar algo, en este caso un derecho, para que se diga, para que se crea que es rentable? Para que se crea que es rentable. No, cuando todo el mundo lo use, cuando la gente no sé qué, cuando tal... yo veo al PP defender cosas como el famoso impuesto de sucesiones que hay que quitarle no sé qué, ¿a cuánta gente afecta eso? Bueno, pues... Bueno, y hay que poner en la balanza, poner no sé qué, pero yo prefiero gastar las peres en cosas, en necesidades básicas, y que eso, ahí hacémonos la trampa. Ahí hacémonos la trampa, de en qué voy a gastar las cosas, no solo en educación, solo en sanidad, ¿no? Yo parece que el PP tiene una postura que ahora mismo si el PSOE dijere no estamos en contra de la oficialidad, el PP estaría a favor. Ni de una cuestión, ni del gasto, ni del supuesto coste. ¿Por qué se fala en términos de coste? Porque no se fala en términos de inversión. El gallego en Galicia supón más para el PIB de Galicia que la industria química. Alguien ahora se pregunta, joder, y lo que nos costó hacer oficial y lo que nos costó rotular todo en los juzgados y no sé qué, ¿alguien sabe que el gallego supón más para el PIB de Galicia? Toda la industria cultural que se falla alrededor del gallego supón más para el PIB de Galicia que la industria química, por ejemplo. ¿Por qué no se piensa que eso puede pasar en Asturias también? Que no se puede articular una industria cultural, editorial, etcétera, alrededor del asturiano. ¿Por qué se piensa siempre en términos de gasto y no de que hay una inversión? Por ejemplo. Bueno, eso está muy bien, o sea, aparte ya de lo del tema del asturiano, porque que el patrimonio que no se vea como un coste, que en realidad todo lo que sea la cultura se vea como un proyecto de futuro que genera riqueza real que se puede contabilizar en el PIB, como tú dices, pero que genera riqueza más allá también de eso, para el futuro de las personas que... Y a verlo, por cierto, había un estudio de cuando la última fallida reforma del estatuto, un estudio del coste inicial que podía suponer la cuestión de la oficialidad, que ya en 30 millones. De Rivas. ¿Cómo? Era el de Rivas. ¿El de David Rivas? Sí. Sí. Un profesor de economía de la Universidad de Madrid. Que ya en 30 Que ya millones. estudias. Se morrió
Sí. Onde pon a liña, por exemplo, onde pondría a liña al Partido Popular? En esos 30 millones son inasumibles, piénsase que eso logo non retornaría de ninguna de las maneras, non se pode facer industria cultural como foi Galicia con o gallego. Ese era o coste, había un informe e fíjose público con todas as discusiones de la reforma del estatuto, de eso falose, ese informe vilo, salió el presidente de la Academia de la Lengua Asturiana explicándolo, e máis xente, bueno, onde está entonces el límite? Onde ponemos el límite? Bueno, Lo que dijo Alejandro, a ver si estaba a favor de la oficialidad, la verdad. No, que quiero que quede claro. Yo ya lo he dicho. Esto pertenezco a un partido y yo no estoy a favor de la oficialidad. Vamos a ver, que no haya duda. Yo no evado la respuesta. No evado la respuesta. No estoy a favor de la oficialidad. Bueno, sí. Iba a decir yo cuando lo oficialidad de dos cosas. Que tiene tirón el tema, claro, ¿no? Que debatimos aquí. Igual tienes que organizar una mesa Esa es la para la segunda. siguiente. Debatimos aquí un rato, un poquitín acerca de eso. Y yo me quedé con ganas de hablar de los murales. Bueno, yo sé que estás tú aquí de caporal de la mesa, ¿eh? No, pero ¿quieres no. comentar algo? Yo iba a comentar solamente que... No, tú. Que el tema de la especialidad lo tratamos en una charla aquí concretamente no, en el otro lugar que teníamos antes, con lo cual... A ver, que voy a ponerme a reír como en clase aquí. Que el tema de la oficialidad decía que lo tratamos en un debate monográfico. Estaba ahora pensando en la fecha, pero debió ser ya hace 2019 probablemente, en el otro local que estábamos antes. Y el charla recuerdo que era oficialidad, cómo hacerla. Entonces ya le dedicamos tiempo a eso, pero parece que va a haber que volver a hablar de ello, ¿no? El Riaño, me parece. Sí, sí. Y queda ahí en puertas para pensar en volver a hablar de ello, porque está claro que tiene debate. Tiene debate. Bien, llegado hasta aquí, no sé si queréis comentar alguna cosina más, y el público... Noelia, decías que no habías podido hablar. No, dije para otra vez, No, murales. Que del mural ese que hay que hacer en Valde Soto, de los siglos. Que hay muchos murales y hay pocos murales y hay pocos murales de... Yo pongo una pared muy guapa, ¿eh? Ya. No falta. Pocos murales que estén enraizados con el lugar en el que estamos. Ajá, bueno. Igual había que hacer, puedo decir, Sí. otro segundo debate sobre este asunto, porque... ¿Sobre los murales o sobre la oficialidad? No, Sobre muchas cosas. Sobre esto. Sí. Porque a la perspectiva del patrimonio cultural material, claro, ahora, hay bien poco tiempo, un plan urbanístico que estaba avanzando desde 2016, o porque había un consenso general que se puso a exposición pública, que se hicieron una pila de aportaciones de la vecindad del Concello, y que iba para adelante, que se gastaron una pila de perres en informes, en consultorías, y que estaba claro, había aprobado en pleno en aquella, ¿no? Y de repente el equipo de gobierno va, ¿qué? 2 años, año y medio, un año, no sé cuánto. Hay 2 años, sí. Hay 2 años. Pues de repente las palabras del alcalde fueron que, así textualmente, que el nuevo plan urbanístico frenaba a la locomotora urbanística que ahora estaba espoxigando y chorreciendo otra vez, ¿no? La construcción a masa en cielo. Entonces, claro, no podemos aplicar este nuevo plan restrictivo que iba a otorgar el espoxigue de la construcción y de 50.000 cosas más en plan urbanístico. Claro, entonces en ese sentido, seguramente que daría bastante que hablar el fecho de este cambio, de este retroceso, vuelta al viejo plan, así por lo de buenas, cuando ya había sido aprobado en pleno el anterior, y a ver qué pensaba la gente de la mesa. Concretamente, yo os animo a hacer un debate sobre urbanismo y vivienda, que están absolutamente ligados afecta muchísimo uno con lo otro.
del patrimonio material cultural. Es que está integrado ese... ay, Pero perdón. hay más, no, Está integrado, es decir, todos esos documentos es obligatorio que estén integrados dentro del Plan General de Ordenación Urbana. fíjate lo que Están- un pequeño apunte. Cuando en el 2006, que es el plan, estaba en pleno crecimiento lo que era un tipo de vivienda que era la unifamiliar y la adosada. Sí, sí. Hoy en día la demanda viene por otro lado. Vivienda social, vivienda barata, vivienda asequible, no barata, asequible. Es decir, cuando tú tienes un plan de hace 20 años donde la filosofía ya es totalmente distinta, estás sometido al objeto de debate. Y eso es lo que yo os animo. Aún más que nada se puede tratar el tema del patrimonio cultural, pero es decir, hay una necesidad ahora distinta a la que había hace 20 años y se nos quiere vender otra cosa rara, distinta, es decir, no hay que continuar por un mero, digámoslo así, crecimiento, solamente dos segundos. Pola está rodeada de terreno que no es edificable en altura. Es edificable, es lo que se llama urbanizable de baja densidad, que es que no hay mercado, no hay mercado para que la gente compre vivienda unifamiliar ni adosada en Pola de Siero, no lo hay. ¿Tú crees que no? Hay muy poco, hombre, porque tiene que salir muy caro. No, yo te lo pregunto, no es que crea que es mejor, que está claro que las necesidades van por otro lado, van pero por otro sitio. hay demanda. Bueno, Ahora van para otro sitio. quiero decir, este tema de vivienda, yo no sé si estuviste tú, Juan, en el debate que tuvimos hace 3 meses y medio, así. No sé si estabas tú, yo creo que se habló precisamente Yo de estuve, esto, del pero plan con- urbano, de por qué se había cambiado, tal, bueno. Pero no pude. Y un tema que da para hablar de ello más también, efectivamente. Pues Eso, eso. entonces, agraciándolo con el tema de la protección del patrimonio cultural, material. en este Claro, caso. claro. Ujú. Pero hoy tenemos que dejarlo aquí, porque se nos marchan los ponentes, además. Una cosa, ya Sí. para tal, que para los que lo sepáis recordarlo y para los que no lo sabéis decirlo, que este local no solo pueden organizar cosas la Asociación Cultural del Lavadero, Efectivamente. Ujú. Sí, pues es no un solo- local abierto, que si alguien tiene interés en proponer lo que sea, él lo propone, se lo curra, le dejamos las llaves y, Le ayudamos a currárselo. y a utilizar el local, que para eso está. Sí. El local está precisamente para eso, para gente que tenga interés en lo que sea, pues que lo utilice. Muy bien. Que sus perras nos está costando, entonces es mejor que se utilice que esté la persiana hecha. Efectivamente, que es un tema un detalle que a veces dejamos sin recordar y que bueno, que es importante. Y bueno, nada, simplemente yo creo que dejarlo aquí. Estuvo muy bien en cuanto a asistencia ya debate, ya tal. ¿Tú venías preparado, dijiste? No, yo ya venía porque me maliciaba que iba a traerse por esa parte de ahí y no hay que rehuir estas cosas. Ni tan mal. No hay que rehuir estas cosas. No, las cosas, cuando uno tiene la conciencia tranquila y no tiene por qué rehuir el debate. ¿eh? Entonces, dar las gracias simplemente a Juan, a Ignacio, a Ignacio. Noelia, bueno, Maite ya se nos fue, y contamos con vosotros para el futuro y a todos vosotros.